Buenas tardes a todos, ¿cómo se encuentran? Buenas tardes, profe. ¿Qué tal? Voy a pedirles un favorcito. Resulta que no sé por qué parece que está fallando el internet. No sé si será en mi casa o será pues a nivel local, aquí en Tunja, en Boyacá, qué sé yo. Entonces, si se llega a escuchar entrecortado, alguien por favor me puede avisar. Bueno, profe. Ok, perfecto, gracias. Bueno, pues vamos a compartir pantalla. Ya estamos grabando la sesión y vamos a continuar con el estudio. Hace 8 días tuve que enviarles a ustedes una versión asíncrona, offline, directamente de lo que era la clase. La clase anterior nosotros tocamos el tema de los capacitores. Entonces vamos aquí a poner, permítame un minutito y volvemos a poner la presentación anterior, ¿no? Entonces, a manera de repaso. Vale. Vamos a ver entonces los dispositivos que se encargan de almacenar energía en forma de campo eléctrico. Para la clase anterior, pues bueno, habíamos visto que existe el famoso capacitor o condensador eléctrico que consta de dos placas paralelas a manera general, ¿listo? Dos placas paralelas en donde sobre dichas placas lo que se iba a concentrar era un campo eléctrico que se formaba a partir de la acumulación de carga eléctrica, carga positiva, carga negativa en ambas placas, ¿ok? Teníamos tres elementos importantes, que era el área de la placa, la distancia de separación entre placas y un elemento que se coloca entre las placas que tiene características dieléctricas, que se conoce como el dieléctrico o el elemento que tiene o que maneja directamente la permitividad dieléctrica, ¿ok? Teniendo en cuenta que vamos a meter un elemento en medio de las placas, pues teníamos diferentes tipos de sistemas o diferentes tipos de materiales que podíamos utilizar ahí en medio de estas dos placas, ¿ok? La idea básica entonces es almacenar energía eléctrica en forma de campo, ¿vale? Hemos visto que existe como tal un movimiento de cargas, que la idea básica no es que nosotros vamos a inyectar cargas positivas a una placa y cargas negativas, porque recordemos que lo único que se mueve son las cargas negativas, los electrones, ¿no? Entonces que el súper truco para este sistema era conectar las placas paralelas, una frente a la otra, bien pegaditas, pero que no se fueran a tocar, ¿vale? Y colocábamos una diferencia de potencial entre las placas, colocábamos una batería. El colocar esta batería lo que obligaba es precisamente a que el terminal positivo de la batería extrajese carga negativa, sacase electrones directamente de la placa negativa, perdón, de la placa negativa no, sacase electrones de la placa, ¿no? De una de las placas, de tal manera que al recibir esos electrones, al jalar esos electrones, recordemos, la ley de Coulomb nos dice que las cargas eléctricas de diferente signo pues se atraen, ¿ok? Entonces el positivo de la batería tiende a atraer la carga negativa de una de las placas. Con esto lo que vamos a hacer que es quitar carga eléctrica negativa de una de las placas. Eso lo obliga o la obliga a convertirse en la placa positiva, ¿ok? Y pues estos electrones terminaban migrando directamente hacia la placa negativa. Con eso cerrábamos el circuito, que es el que estamos viendo en la parte B, ¿no? Hasta que llegaba a un punto en que la cantidad de carga que se podía extraer de la placa positiva pues ya era la máxima, no se podía obtener nada más, y la placa negativa pues terminaba totalmente llena de carga negativa, ¿no? Entonces, ¿qué ocurría? Teníamos ya definido las dos placas, ¿cierto? Una de tipo positivo, la otra de tipo negativo, y entre ellas se genera una fuerza de atracción. Debido precisamente al elemento dieléctrico, el elemento que está separando las placas, pues las cargas no pueden combinarse. Eso significa que el negativo no puede saltar, o los electrones de la placa negativa no pueden saltar hacia la placa positiva, de tal forma que si quitábamos la batería, entonces diríamos, oye, pues no, pues las cargas que estaban ahí precisamente por efecto de la batería, al quitar la batería pues ya no deberían aparecer. Pues resulta que no, se sostienen, se mantienen las cargas precisamente por esa fuerza de Coulomb de atracción entre ellas. De esta forma el condensador queda cargado. ¿Qué significa? Si nosotros ponemos una batería sobre un condensador, después quitamos esa batería y medimos con un multímetro, con un voltímetro, medimos directamente qué voltaje está almacenado en el capacitor, pues deberíamos tener el valor de el voltaje que nosotros aplicamos. Si nosotros pusimos 12 voltios, el capacitor debería estar cargado aproximadamente a 12 voltios. Igualmente, si hubiese puesto 24, 36 voltios, el capacitor debería estar cargado a esa tensión, ¿ok? Entonces, ¿qué ocurre con este capacitor? Pues bueno, que si la energía está ahí
se mantiene, se sostiene durante bastante tiempo, ¿ok? ¿Cuánto tiempo puede llegar a aguantar un condensador cargado? Bueno, eso puede llegar a durar bastantes días, hasta meses, podríamos decir, hasta años, podríamos decir también, dependiendo de la calidad del capacitor. Lo importante es que esa carga se mantenga mientras no exista una trayectoria cerrada por donde las cargas se puedan volver a combinar. ¿Y eso cuándo ocurre? Cuando nosotros entre los extremos del capacitor colocamos un elemento como el resistor, en donde el resistor va a tender a generar una corriente eléctrica desde el capacitor hacia el resistor. La energía se consumirá, se generará calor en la resistencia, pero llegará un momento en que el capacitor pues perderá toda su carga, y al perder la carga pues simplemente tendremos el capacitor descargado. Una de las cosas que se me olvidó decirles en la clase anterior, en la sesión anterior, es que existen capacitores de alto valor. Cuando hablamos de alto valor significa o que tengan una alta capacitancia o que sean capaces de recibir, por ejemplo, voltajes muy altos. Eso lo vimos con unos capacitores de color azul que ya están adelante, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con aquellos que tienen alta capacidad pero al mismo tiempo tienen alto voltaje, que se pueden conectar a altos voltajes? Que si nosotros cargamos ese capacitor, ¿listo? Y lo mantenemos con esa carga, es posible, por ejemplo, que en nuestro caso, si nosotros llegamos a tocar los bornes o los terminales de dicho capacitor, podríamos sufrir una descarga. ¿Listo? Dicha descarga pues obviamente llegaría a ser bastante desagradable, en el sentido de que la piel es conductora y por lo tanto un condensador de alto valor podría descargarse a través de nuestra piel y pues nosotros sentiríamos el famoso choque eléctrico. ¿Por qué les digo esto? Porque resulta que hay equipos que, bueno, si tenemos un capacitor que es capaz de almacenar mucha energía y se descarga en nuestro cuerpo, pues eso puede ser contraproducente, pero a su vez también ese tipo de fenómeno podría llegar a salvar vidas humanas. Tal es el caso de nuestro famoso desfibrilador, ¿no? El desfibrilador DC, que es un desfibrilador, está basado directamente en la carga-descarga de un capacitor de alto valor, pues directamente se basa en esta teoría, ¿no? En que llegamos y cargamos un capacitor con una cantidad de energía adecuada. Todo depende de la descarga que queramos generar sobre un paciente, y en el momento en que necesitemos esa descarga pues simplemente la generamos en el pecho del paciente. Normalmente los desfibriladores se descargan en un tiempo extremadamente rápido, estamos hablando del orden de los 5 milisegundos. Esto garantiza que esa gran cantidad de corriente, ese alto voltaje almacenado, ¿cierto? Pues no tienda a quemar los tejidos de la persona. Y por ende, pues vamos a tener algo, y es que el beneficio como tal de la desfibrilación, de la recuperación del ritmo cardíaco. Entonces hay cosas malas y hay cosas buenas. Cuando uno no está seguro, cuando uno quiere medir un capacitor con un capacímetro, cuando uno de pronto quiere utilizar un capacitor dentro de un circuito, debe asegurarse que el capacitor esté descargado. ¿Cómo se descarga? Por obvias razones podríamos utilizar un conductor, un pedacito de cable, y haríamos contacto entre los dos terminales, pero recordemos que estos elementos podrían perforarse. Las placas de los capacitores se perforan y termina dañándose el capacitor. ¿Qué utilizamos? Una resistencia. Colocamos un resistor entre los terminales y esperamos un tiempo a que la energía se disipe en forma de calor, se descargue el capacitor y podamos trabajar con él de manera segura, ¿no? Habíamos definido la capacitancia como la unidad del capacitor, la unidad del sistema internacional, ¿bien? En donde esta capacitancia pues tenía como unidad el faradio. Sin embargo, para tener un faradio de capacidad se necesitaría un capacitor extremadamente grande. Por ende, la idea básica es trabajar en unidades submúltiplas, específicamente milifaradios, microfaradios, nanofaradios, picofaradios, ¿ok? Normalmente esas son las escalas de manejo de la capacitancia, ¿no? Y la capacitancia pues es eso, es precisamente la determinación de la capacidad de que un condensador pueda guardar carga en forma de carga eléctrica, ¿ok? Tenemos entonces que la capacitancia está definida como la cantidad de carga Q que se puede guardar y que genera un voltaje entre sus terminales V. Por eso C igual a Q sobre V. Obviamente la carga se da en coulombs y el voltaje pues se da en voltios. Entonces coulomb sobre voltio termina siendo faradio. ¿Ok? Bien. Ya vimos entonces que el principio de Coulomb pues se aplica acá, ¿no? Dos cargas de diferente signo tienden a generar esa fuerza de atracción, de tal manera que si nosotros tomamos esas cargas y las ponemos en las placas paralelas, pues entre las placas paralelas se va a generar esa fuerza de atracción, y es por eso que las cargas no escapan, sino que se sostienen directamente en las placas, ¿no? Y vimos también que eso tiene una dependencia de ¿qué? Esa fuerza de atracción que se genera entre las cargas, ¿bien? Pues debe ser directamente proporcional al producto de la cantidad de carga que se tenga entre la placa 1 y la placa 2, o la placa positiva y la placa negativa del capacitor.
pero también es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Eso significa que entre más alejemos las placas, menos posibilidad tendremos de que se genere capacidad, que se almacene energía. Por eso normalmente las placas están separadas, pero a una distancia extremadamente pequeña. Con eso se garantiza que tengan esas líneas de campo suficientemente fuertes y se sostenga la carga. ¿Bien? Habíamos hablado de algo que se conoce como la energía. Permítame el 5 porque esta cinta abajo me está molestando. Ahora sí. Habíamos hablado entonces que el capacitor es capaz de guardar una energía entre sus terminales, entre sus placas, ¿no? ¿Cómo se definía esa energía? La energía pues simplemente va a ser un medio de la capacitancia multiplicada por el voltaje almacenado al cuadrado, ¿ok? De tal forma que nosotros podemos tener una cierta cantidad de energía en función a las necesidades de un circuito o, por ejemplo, como es el caso del desfibrilador, a las necesidades como tal de descarga sobre el pecho de un paciente, ¿ok? La idea básica de la capacidad que está en faradios, ¿cierto? El voltaje en voltios, pues la energía está en joules, ¿ok? Existe algo que es el voltaje nominal. Recuerden muy bien, el voltaje nominal es el voltaje de trabajo del capacitor, ¿ok? Es un voltaje que no puede superarse. ¿Por qué? Porque en el momento en que nosotros apliquemos un voltaje superior al nominal, superior al voltaje de trabajo, normalmente tiende a generarse una explosión o un daño en el capacitor, ¿ok? Y por lo tanto el capacitor termina destruyéndose o simplemente se terminan perforando las placas y el capacitor deja de recibir la cantidad de carga adecuada. Por lo tanto el capacitor baja esa capacidad hasta que pues obviamente se termine dañando en definitiva, ¿ok? Entonces por lo tanto ese voltaje máximo en DC que puede aguantar un capacitor tiene que ser expresado directamente en el cuerpo del capacitor, claro, porque no somos adivinos, tenemos que mirar hasta dónde aguanta nuestro capacitor y de esa forma pues nosotros poder comprar e instalar y utilizar dentro de nuestros diseños pues obviamente el capacitor adecuado, ¿no? Y veíamos qué es lo que ocurre cuando un capacitor no se dimensiona adecuadamente. En el caso de estos capacitores, les decía a ustedes que ellos se explotaron precisamente por un sobrevoltaje. Entonces se sostuvo el voltaje durante un tiempo demasiado extenso, se generó un calentamiento interno y como esto es una espuma o estos sistemas que se llaman capacitores electrolíticos o condensadores electrolíticos, poseen una espuma que tiene un electrolito, pues entonces tiene un problema y es que ese electrolito que humedecía la espuma se convierte en un gas al calentarse el capacitor. Por lo tanto, lo que vamos a tener es que vamos a tener que esa cantidad de gas dentro del contenedor que conforma al capacitor va a hacer que se genere una explosión. Explosión que ustedes pueden observar en este momento. La apertura del condensador verdecito con letras doradas que está al lado derecho. Ahí se alcanza a ver que la espuma está sobresaliendo. Ese capacitor ya se dañó definitivamente. Y pues el otro que está en la mitad que obviamente se nota que voló en pedazos. Tanto así que la carcasa no se ubica el contenedor metálico, seguramente saldría disparado, ¿cierto? Pero si alcanzan ustedes a observar cómo lo que fue esa espumilla, pues se quedó pegada directamente sobre los circuitos, ¿ok? Para poder determinar que un capacitor aguante más o menos voltaje, pues lo importante es poder definir la resistencia dieléctrica o la resistencia del dieléctrico. De tal manera que hay ciertos materiales que se van a utilizar para los capacitores. No se puede utilizar cualquiera. Yo no puedo utilizar, por ejemplo, madera, o yo no puedo utilizar, por ejemplo, otro metal, o yo no puedo utilizar, por ejemplo, un vidrio cerámico que tenga algo de conducción, porque pues entonces el capacitor no va a funcionar. Entonces, para ello, se definen ciertos materiales como son el aire, el aceite, la cerámica, el papel parafinado, el teflón, la mica y el vidrio. No son los únicos, pero son los más representativos, ¿ok? Y en la parte inferior podemos observar lo que es la denominación del famoso voltaje máximo de trabajo. ¿Listo? Para el caso del de la izquierda que está encerrado en óvalo, ese 25V responde a los 25 voltios máximo de trabajo, ¿ok? Por lo tanto, este capacitor, aunque aguanta 25 voltios, normalmente se busca que se use directamente en circuitos que tengan valores por debajo al menos unos 3 o 4 voltios por debajo. O sea que este capacitor funcionaría perfecto a 21 voltios, 21 voltios aproximadamente, ¿ok? Los que se encuentran al lado derecho, que parecen pastillitas planas, pues son capacitores cerámicos, en donde, recordémoslo, ¿no? Entonces la idea de poder definir el valor es utilizar una numeración, una codificación parecida al código de colores. Y entonces los tres numeritos que aparecen en la parte superior indican la capacitancia en picofaradios. Entonces 103 corresponde a 10.000 picofaradios, que pues pasados a la unidad siguiente
submúltiplo sería 10 nanofaradios, ¿ok? Y en la parte inferior, pues ustedes pueden observar que tenemos el valor de voltaje, y ahí es donde uno dice, miércoles, ¿cómo es que aguanta tanto voltaje? Precisamente por la resistencia dieléctrica, el tipo de material que se está utilizando en medio como dieléctrico. Por eso es que estos, por ejemplo, son capaces de aguantar semejante valor de voltaje, 10.000 voltios, ¿ok? Es más, si ustedes detallaron en el video de la sesión anterior, se dieron cuenta que aquí también tenemos ese tipo de capacitores. Acá están los electrolíticos de valor medio bajo, y aquí en el fondo se alcanzan a ver dos cerámicos de color azul, ¿ok? Eso significa que en este tipo de fuentes, seguramente aquí debe manejarse algún tipo de voltaje bastante alto para que la fuente funcione, ¿ok? Eso lo verán en electrónica cuando hablen de fuentes conmutadas, ¿vale? Bien. Habíamos hablado de que las características físicas de un capacitor definen la capacidad, ¿no? Entonces los tres elementos importantes, lo decimos de nuevo, son el área de las placas, que son directamente proporcionales a la capacidad, la separación entre las placas, que son inversamente proporcional a la capacidad del capacitor, ¿vale? Y la constante dieléctrica, pues es el valor de permitividad relativa de un dieléctrico, de un material. Tal es el caso que en la parte inferior aparece una pequeña tabla con los principales materiales: aire, teflón, papel parafinado, aceite, mica, vidrio y cerámica, cada uno con su valor de constante dieléctrica o de permitividad relativa dieléctrica. ¿Listo? Recordando que la letra que se está utilizando para representar la constante dieléctrica pues es la letra E del griego, es decir, epsilon. ¿Listo? Bien. Y pues bueno, aquí aparece una relación de lo que es la constante dieléctrica general o absoluta, que es epsilon, en donde ese epsilon está relacionado a un epsilon sub 0, es decir, a una permitividad en vacío, o más bien, cuyo valor se conoce. Y epsilon sub 0 tiene un valor de 8,85 por 10 a la menos 12 faradios por metros. Eso significa 8,85 esto sería picofaradios por metro, aproximadamente, ¿no? Entonces, bien, teniendo en cuenta eso, pues entonces, si nosotros queremos conocer la permeabilidad absoluta de un material, de un condensador, perdón, pues simplemente es conocer el tipo de material que va a hacerse o se va a utilizar como dieléctrico. Ese sería epsilon sub r, lo multiplicaríamos por 8,85 por 10 a la menos 12 faradiómetro, y con eso obtendríamos el epsilon absoluto, ¿ok? La capacidad, por lo tanto, pues queda definida directamente por la ecuación que está abajo. A del área de las placas por epsilon sub r, es decir, por la permitividad relativa del material, multiplicado por 8,85 por 10 a la menos 12, que es epsilon sub 0, ¿cierto? Dividido entre la distancia de separación entre las placas paralelas. Y ahí están las unidades, ¿no? Entonces A está en metros cuadrados, D en metros y C en farads. Obviamente esos valores van a dar pues muy pequeñitos. El solo 10 a la menos 12 ya nos está diciendo que va a dar valores extremadamente bajos. Esto que decíamos acá, pues bueno, son diferentes tipos de capacitor de manera pictórica. Ustedes observan estos, ¿ven? Digamos estas formas, ¿no? Entonces aparece el condensador o capacitor de papel, en donde pues su dieléctrico normalmente es papel o papel, bueno, puede ser papel seco o puede ser papel parafinado, pero normalmente es papel común y corriente. En el caso del de la mitad, pues aparece el de poliestireno. El poliestireno es un tipo de plástico, de bioplástico, en donde pues lo que vamos a tener que es un sistema que se puede enrollar, y con eso, con este rollito, nosotros podemos tener el famoso capacitor. Bien, podemos tener el bipolar, que como su nombre lo indica, puede tener ambas polaridades. Significa que no necesita conectarse en un circuito con un terminal positivo y uno negativo. Se puede conectar indistintamente. Por un lado o por el otro no hay problema. ¿Listo? El electrolítico sí tiene problemas porque ese sí es polarizado, y eso significa que él necesita que nosotros conectemos el terminal positivo a un positivo y el terminal negativo pues a la referencia del circuito, ¿ok? De tal manera que en este capacitor, lo decíamos, si se supera el valor de voltaje máximo que puede aguantar, de voltaje nominal, pero a su vez también tenemos en cuenta que si podemos, por ejemplo, darle la vuelta, es decir, conectar el capacitor al revés, en ambos casos vamos a tener el bendito problema, y es que, señoras y señoritas, que va a explotar. ¿Listo? Y es una explosión bastante fuerte, ¿ok? Entonces, bueno, viene después el de policarbonato, el de poliéster, el de fibra de Miller, que todos ellos son de tipo termoplásticos, son plásticos realmente, ¿cierto? Cada uno tiene su diferencia en que manejan, por ejemplo, o se trabajan directamente mayores tensiones, o pueden trabajar, por ejemplo, a mayor frecuencia, etcétera, etcétera, ¿no?
El de mica y plata, pues bueno, ese es directamente como su nombre lo indica, el elemento dieléctrico va a ser una lámina de vidrio especial conocido como mica, y pues va a tener una ventaja, y es que la mica tiene una resistencia dieléctrica extremadamente alta. Por lo tanto, normalmente los de mica terminan siendo los capacitores de más valor, junto con los de cerámica, en donde los de cerámica también alcanzan a aguantar bastante tensión eléctrica, ¿ok? Vienen también los de electrolito de tantalio, que son muy utilizados, son muy pequeñitos, y se utilizan en sistemas de telecomunicaciones, tanto en radios como en los teléfonos celulares, y por eso el tantalio es tan costoso y tan demandado en estos días, generando una guerra, la guerra del coltán, ¿no? Los que están de paso de retroalimentación o paso de alimentación son cilindros bastante gruesos, que realmente no son solo un capacitor, sino es un capacitor o un conjunto de capacitores, algunos resistores y unos elementos internos como bobinas, en donde lo que se utiliza es para filtrar señales, ¿ok? Entonces el filtro de señales es simplemente una limpieza que se hace sobre una señal cuando esta se transmite por un medio alámbrico. ¿Listo? Tendremos el trimmer y el variable, que tienen dos características primordiales. Lo primero es que son variables, como su nombre lo indica. El trimmer y el variable son capacitores que pueden cambiar el elemento como tal de capacitancia en función a que placas paralelas o las placas paralelas que los constituyen, ¿cierto?, se puedan enfrentar una a la otra. Si dos placas exactamente iguales se enfrentan una a la otra, vamos a tener la máxima capacidad. Pero si una de las placas se desplaza sobre la otra y el área de enfrentamiento de las placas es menor, pues obviamente vamos a tener menor capacidad. Por eso el truco está en estos dos elementos, en el trimmer y el variable, está en colocar una placa o un conjunto de placas rotacionales que roten, que se muevan, que se desplacen, y otro conjunto de placas fijas, de tal manera que podamos seleccionar la capacitancia en función simplemente a la rotación de un cursor. ¿Listo? Teníamos este que nos muestra pues en detalle cómo es directamente un capacitor enrollado, ¿cierto? En donde simplemente lo que tenemos tenemos unos cilindros, ¿cierto? En donde el cilindro pues va a tener directamente nuestro dieléctrico en el centro, y en los extremos va a tener papel, ¿ok? Así se vería un capacitor grande. En el caso B se podría observar un capacitor grande, ¿cierto? Un capacitor de alta capacidad, de los que se utilizan, por ejemplo, para arranque de motores, se utiliza directamente para refrigeración, o se puede utilizar también para desfibrilación en el caso de las unidades médicas, ¿ok? Son extremadamente grandes, son tanques prácticamente en aluminio, ¿cierto?, que tienen pues una capacidad bastante elevada, ¿ok? Pero también algunos aguantan un voltaje extremadamente alto. Y en la parte inferior pues pueden observar el famoso símbolo del capacitor. En este caso el capacitor es polarizado debido a que se indica con el signo más y el signo menos cuáles son los terminales de polarización. Estos tienen que ser respetados en esa polaridad y no se pueden conectar al contrario, porque volvemos y lo repetimos, vamos a tener una desagradable sorpresa, ¿no? Con humo y todo incluido, ¿vale? Aquí veíamos otros. Entonces, ¿cómo hacíamos para poder tener en un capacitor tan pequeño como el tamaño de una pastilla, cómo podíamos tener directamente tanta capacidad? Fácil, en lugar de utilizar una lámina metálica o un conjunto de láminas metálicas, ¿cierto?, lo que se hace es generar un sándwich. ¿Qué sándwich es? Lo que se hace es colocar, ¿cierto?, las placas metálicas una sobre la otra, y en el medio se utiliza pues este material de mica. Y entonces lo que se tiene se van intercalando, se van conectando intercaladamente las diferentes placas metálicas. Con esto se logra tener mayor área, y por ende al tener mayor área pues vamos a tener mayor capacidad de almacenamiento de cargas, ¿ok? Eso lo vemos en las capas apiladas que ven en la parte A. Uno comprime eso que está ahí directamente con una prensa, con una máquina especial, ¿ven? Y se mete dentro de un encapsulado cerámico y se obtiene lo que sería el encapsulado B, que es una especie de pastillita pequeña, ¿ok? Tenemos el otro, que es el que viene hecho directamente de dieléctrico de cerámica, el famoso capacitor cerámico de alto valor, que parece una pastilla, bueno, ahorita la vimos, una pastilla de color azul, en donde pues la idea básica es que tenemos el dieléctrico de cerámica, y a ambos lados del dieléctrico simplemente se colocan dos láminas de electrodos de plata, ¿listo? De tal forma que se logra directamente tener una especie de sándwich redondo, y de ahí pues simplemente se recubre con cerámica. El que está en la parte izquierda inferior pues corresponde a un capacitor embobinado o un capacitor enrollado. Normalmente los de papel se presentan de esa manera, ¿cierto?
Y la idea básica es eso, es que las placas paralelas son muy largas, al enrollarse pues se queda más compacto el sistema, pero aún así se mantiene la capacidad. Bueno, y al último corresponde a los famosos capacitores de tantalio utilizados en los equipos de telecomunicaciones, en donde lo que se utiliza como uno de los terminales es que tantalio sinterizado en forma de polvo. ¿Listo? Se utiliza en forma de polvo compacto. Y en el otro se utiliza una pequeña lámina de pentóxido de tantalio y con eso formamos el famoso capacitor. Digamos que tenemos un detalle de los capacitores por dentro. ¿Ok? Bueno, hasta ahí va el resumen y ahora sí empezamos con el tema del día de hoy. Otro de los componentes importantes en la electrónica y que nunca se les olvide es el famoso inductor. El inductor o la alias bobina, las bobinas, ¿cierto? Son componentes eléctricos en donde su funcionamiento se basa en tomar un conductor, un hilo conductor, que esté aislado del exterior, es decir, que tenga un recubrimiento, ¿cierto? En donde con dicho hilo conductor lo que se genera es el aprovechamiento del campo magnético que hay alrededor de un cable. Resulta que cuando nosotros tenemos un cable, listo, un cable normal eléctrico de una longitud bastante amplia, si nosotros hacemos pasar una corriente eléctrica a través de dicho cable, resulta que por el movimiento de los electrones y por el movimiento del spin de los átomos, resulta que empieza a crearse un campo magnético circular alrededor del alambre. De tal manera que según las leyes de Maxwell, nos dice una corriente que está circulando por un cable, una corriente eléctrica que circula a través de un cable, tiene la posibilidad de crear un campo magnético circular. ¿Listo? Dicho campo magnético puede llegar a ser utilizado en diferentes formas. Y resulta que este alambre que tenemos enrolladito, lo que garantiza es que pues que podamos tener un conductor extremadamente largo. Entre más largo sea el conductor, más campo magnético tendría. Pero si el conductor no lo enrollamos, pues vamos a tener un dispositivo que digamos que no tiene ningún tipo de aplicación. ¿Ok? Para este caso es mucho mejor tomar el alambre y enrollarlo y hacer un resortico, como el que ustedes observan en la parte de abajo. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de una bobina es simplemente una vuelta de alambre sobre una horma, sobre un elemento que normalmente es el que le va a dar como la forma a este elemento, ¿no? Puede ser circular, así, cilíndrico, como es el caso que ustedes ven aquí en la parte de abajo, pero también podemos tenerlos aplanados, también los podemos tener rectangulares, cuadrangulares, etc. Todo depende de quién, depende de la horma sobre la cual nosotros creemos nuestras bobinas, ¿no? Bueno, lo que les decía a ustedes, la corriente fluye a través del cable, ¿listo? Y se genera un campo magnético circular. ¿Qué ganancia se tiene con crear las bobinas? ¿Qué ganancia se tiene con enrollar el alambre y dejarlo así tan junto? Fácil. El campo magnético que cruza por el alambre en una bobina terminará sumándose con los otros campos magnéticos de cada una de las vueltas de este alambre. De tal manera que en lugar de tener un campo magnético débil debido a un solo cable, lo que hacemos es obtener un campo magnético fuerte debido a la unión del mismo alambre, es cierto, pero como el movimiento de los campos magnéticos, de las líneas de campo magnético alrededor del alambre es el mismo, entonces vamos a tener la suma de todos los componentes de magnetismo directamente sobre el alambre. Entonces observen ustedes la gráfica de abajo y miren cómo hay una bobina de cierta cantidad de espiras, de cierta cantidad de enrollamiento, ¿cierto? Pero observen que al aplicar una corriente que está entrando desde la izquierda, se crea un campo magnético uniforme alrededor de la bobina. Campo magnético que nos genera un polo norte, nos genera un polo sur. Si la corriente cambiase de dirección, es decir, si la corriente fuese alterna, tendríamos entonces que esos polos norte y sur empezarían a cambiar de posición. En un momento determinado tendríamos el norte a la izquierda, el sur a la derecha, y en otro momento determinado cambiarían esas polaridades magnéticas. ¿Listo? ¿Esto por qué es tan importante? Porque basados en esto podemos construir cosas como elementos o dispositivos como, por ejemplo, transformadores, por ejemplo, motores, por ejemplo, generadores, entre otros. ¿Ok? Entonces, bien, cuando nosotros tenemos este campo magnético, ¿cómo lo utilizamos? Hay varias formas. Observen la bobina que está ahí dibujada y se dan cuenta ustedes que no tiene un núcleo. ¿Cuál es la idea de un núcleo? Cuando nosotros ponemos un núcleo, ¿cierto?, nos permite, pues obviamente, ganar rigidez estructural. Claro, teniendo un núcleo sólido en el centro, las bobinas no se desarman tan fácilmente.
Aunque uno puede utilizar un pegante o algún tipo de esmalte para mantenerlas unidas, pues lo ideal sería que existiera ese núcleo. Pero bueno, no siempre se necesita el núcleo y se puede dejar sin núcleo. Cuando tenemos una bobina que no tiene núcleo, que no tiene ningún tipo de material en el centro, ¿listo? Entonces hablamos de bobinas de núcleo de aire. Así se conocen, bobinas de núcleo de aire. ¿Cuál es la ventaja de introducir entonces un núcleo? Depende. Si el núcleo tiene características ferromagnéticas, eso significa que se comporta como el hierro cuando se le aplican campos magnéticos, entonces resulta que un elemento, una barrita en el centro de esta bobina puede obligar a que los campos magnéticos y de por sí las líneas de campo magnético que ustedes ven en forma de flechas se concentren, se van a concentrar en el material ferromagnético. Y esta es una ventaja porque podemos crear mayor fuerza magnética. ¿Listo? Fuerza magnética que podemos llegar a utilizar para impulsar, en el caso de los motores, para recibir energía, en el caso de los generadores, o simplemente para transformar la energía, en el caso de, valga la redundancia, los transformadores. Entonces podemos utilizar bobinas de núcleo de aire, o sea, sin núcleo, ¿ven? O podemos utilizar bobinas con núcleos que pueden ser ferromagnéticos. No necesariamente tiene que ser hierro, se pueden utilizar otro tipo de elementos, pero pues la idea básica es que sea ferromagnético, que tenga cierta capacidad de poderse magnetizar con líneas de campo externo. ¿Bien? Y aparece el fenómeno de la inductancia. Entonces, ¿qué es la inductancia? La inductancia es un fenómeno que se presenta en las bobinas debido a la producción de voltajes inducidos. Bueno, vamos a leer y vamos a interpretar. Cuando fluye corriente a través de un inductor, de una bobina, ¿cierto? Pues se crea el campo electromagnético. Se crea un campo magnético alrededor de la bobina. Punto. Cuando cambia la corriente, es decir, si la corriente fuese alterna, entonces la corriente va primero en un sentido y después se devuelve, ¿listo? El campo electromagnético pues también va a cambiar y por lo tanto los polos norte y sur cambian, como les decía ahorita, ¿no? Un incremento de la corriente amplía el campo magnético. Claro, entre más corriente tengamos, pues mucho más líneas de campo vamos a tener también. Por lo tanto, el aumento de la corriente va a crear mayor campo magnético. ¿Ven? ¿Qué es lo que hace? Si nosotros bajamos la corriente, pues también se va a disminuir. ¿Qué es lo que ocurre entonces con la famosa corriente que sube y baja? Corriente cambiante, que produce dicho campo electromagnético, ¿listo? Y el cambio electromagnético genera una especie de contraproceso en nuestra bobina. Explico. Tenemos una bobina hecha con alambre. Enrollamos un alambre, ¿cierto? Y después de eso le aplicamos una corriente eléctrica. ¿Qué se va a crear alrededor de dicha bobina? De dicho inductor. Se va a crear un campo magnético, ¿vale? Pero resulta que el campo magnético está flotando alrededor de la bobina. ¿Qué significa eso? La ley de conservación de energía nos dice lo siguiente: la energía no se destruye ni se crea, solo se transforma. Entonces la pregunta del millón es, ok, vamos a poner corriente fluyendo a través del conductor. Con esto creamos un campo magnético. ¿Listo? Bien, hay un campo magnético alrededor del inductor. ¿Y ahora qué hacemos con el campo magnético? ¿Qué ocurre con el campo magnético? ¿A dónde va a dar el campo magnético? ¿El campo magnético se disipa como el calor en las resistencias? No. ¿Ok? Entonces, el campo electromagnético que se acumula alrededor de una bobina obliga directamente a un voltaje en los extremos de la bobina. Se crea un voltaje eléctrico en los extremos de la bobina. ¿Listo? Al crearse ese campo eléctrico, normalmente ese campo eléctrico trata de oponerse a la corriente cada vez que ella cambia. Entonces, si tenemos una bobina y la alimentamos con AC, con corriente alterna, vamos a tener que sobre la bobina, sobre los terminales de la bobina, se va a crear un voltaje. Voltaje que puede llegar a ser utilizado, por ejemplo, en el caso de los transformadores, ¿vale? U otras máquinas. ¿Para qué? Para generar, pues, una corriente. ¿Listo? Para generar un movimiento de cargas. ¿Ok? Entonces, bien, el campo electromagnético cambiante provoca un voltaje inducido sobre los extremos de la bobina. ¿Listo? En una dirección que se opone al cambio de corriente. ¿Qué significa? En el momento en que hacemos fluir corriente por una bobina, se crea el campo magnético y el campo magnético trata de crear un voltaje eléctrico sobre los terminales. Y ese voltaje eléctrico, si tuviésemos conectado un cablecito, trataría de generar una corriente en sentido contrario a la que originó el campo magnético original. Y a eso se le conoce como inductancia. ¿Listo? La inductancia es la generación de ese voltaje inducido
debido a las corrientes y a los campos magnéticos en una bobina. Observen ustedes en la parte de abajo qué ocurre cuando yo tengo un único alambre y ese único alambre lo tengo con dos espiras separadas. Pues obviamente que si están muy separadas, muy distanciadas, pues los campos magnéticos de cada una de las espiritas, aunque van en el mismo sentido, no alcanzan a tocarse. Y al no alcanzar a tocarse, pues vamos a tener que esos campos magnéticos son débiles. Pero no es sino tomar esas dos espiritas, esos dos enrollamientos de alambre y acercarlos lo suficiente como para que las líneas de campo se alcancen a tocar. Y pasa el fenómeno que ustedes observan en B. En A tenemos las bobinas separadas, los campos magnéticos son débiles, circulares alrededor del alambrito y no tienen ningún efecto. En el caso B tomamos las mismas bobinas, ¿cierto? Con los mismos campos magnéticos porque está fluyendo una corriente y las acercamos lo suficiente como para que los campos magnéticos se toquen. Cuando los campos magnéticos de las dos espiras se tocan, como los campos están girando en el mismo sentido, vamos a tener la suma de esos dos campos magnéticos. ¿Listo? Y entonces se genera un único campo alrededor de las dos bobinas, como es el caso que ustedes observan en B. Pero el truco no está en generar solamente dos espiritas. El truco está en tomar el alambre y hacer muchas vueltas. Entre más vueltas se tengan, pues cada bobina va a aportar más campo magnético. Ojo, el problema está realmente en que uno diría, pues si yo utilizo un cable extremadamente largo y meto muchísimas bobinas, pues entonces yo voy a tener algo y es que un campo magnético extremadamente fuerte. Sí, puede llegar a tener un campo magnético fuerte, pero también es cierto que la longitud del alambre se aumentó y al aumentar más alambre y aumentar su longitud, se aumenta la resistividad. Por lo tanto, la bobina terminaría generando pérdidas en forma de calor porque hay un aumento de resistividad. ¿Listo? Entonces observen cómo el simple hecho de que las bobinas, los arrollamientos de alambre se acerquen entre sí, crean campos magnéticos muy fuertes. El símbolo de la inductancia, ¿listo? Es ese rizo que ustedes observan ahí, ¿cierto? Es una especie de resorte, dando a entender pues que este elemento es un alambre bobinado, ¿no? Y se utiliza la letra L para definir al fenómeno de inductancia. L es la inductancia. ¿Por qué no se utiliza la I? Porque la I ya está ocupada con la corriente y de intensidad. Por lo tanto, L viene de la palabra en inglés luctance. Y luctance es inductancia en inglés, por eso utilizaron la L. ¿Ven? Leamos esta premisa que aparece en la parte superior, porque ahí está la definición de inductancia. La inductancia es una medida de la capacidad o habilidad, podemos decirlo de esa manera, que tiene una bobina para establecer un voltaje inducido en sus terminales a consecuencia de un cambio de su corriente y que dicho voltaje inducido actúe en dirección opuesta al cambio de corriente. Esa es la definición de inductancia, ¿sí? Es la capacidad de la bobina de generar un voltaje que se trata de oponer a la corriente que está generando el campo magnético. Bueno, siendo la inductancia L de una bobina y la razón de cambio de la corriente de I de T la carga, ¿listo? Estos dos elementos van a determinar lo que se conoce como el voltaje en la bobina, ¿listo? De tal forma que un cambio de la corriente provoca que cambie también el campo electromagnético. Al cambiar el campo electromagnético, pues también cambia el voltaje sobre la bobina, ¿vale? Por lo tanto, quiere decir que existe una relación entre esos elementos. Esa relación se da en la ecuación que ustedes están observando abajo. El voltaje que se genera sobre un inductor, que será una caída de tensión, va a ser igual a la inductancia L, ¿cierto? Multiplicado por el diferencial de la corriente con respecto al tiempo. ¿Ok? Ahora bien, la unidad de inductancia magnética se da en honor a Henry y por lo tanto vamos a utilizar la unidad de inductancia como el henrio. ¿Listo? Los henrios, cuyo símbolo es H, cuyo elemento como tal tipográfico es la H, ¿ven? Son los que van a definirnos directamente la inductancia de una bobina, ¿ok? Bueno, bueno, aquí aparece la definición. La inductancia de una bobina es de 1 henrio cuando la corriente que fluye por la bobina que cambia a razón de 1 amperio por segundo induce o genera 1 voltio a través de la bobina. De esa manera nosotros podemos definir la ecuación que se encuentra en la parte de arriba. ¿Ven? Al igual que en el faradio para el capacitor, el henrio es una unidad extremadamente grande. Para generar un henrio pues se necesita obviamente una bobina extremadamente grande, pero para el caso de la electrónica pues nosotros vamos a tener
bobinas mucho más pequeñas. Por lo tanto, no nos sirve de nada utilizar el henrio, así que nos vamos directamente a unidades submúltiplos como son el milihenrio, el microhenrio. Son las dos que más se utilizan. De pronto, obtener nano o picohenrios realmente no son útiles. Normalmente está entre milihenrios y microhenrios. ¿Listo? Al igual que un capacitor, un inductor también tiene la habilidad de poder almacenar energía, solo que la energía no la almacena por un campo eléctrico, es decir, por un voltaje, sino la almacena es por una corriente que es la que convierte, ¿cierto? La que genera el campo magnético circular, ¿ven? O circundante mejor. Por lo tanto, si queremos definir el almacenamiento de energía de una bobina, pues observamos la ecuación. La ecuación es muy parecida a la ecuación de energía cinética de un sistema mecánico, o viéndolo por transposición a la información que recibimos hace poco, miren que la ecuación es exactamente la misma, solo que se tienen dos términos diferentes a la del capacitor. Mientras que en el capacitor la energía almacenada es de 1/2 de la capacitancia multiplicada por el voltaje al cuadrado, en la bobina la generadora del campo no es el voltaje, es la corriente. Por lo tanto, la energía almacenada será 1/2 de la inductancia L multiplicado por la corriente que fluye a través de la bobina al cuadrado. ¿Listo? Y lo mismo, al igual que en los capacitores, ¿cierto? La inductancia se puede medir en función de sus características constitutivas, las características de construcción. ¿Qué elementos se tienen? Lo primero, la inductancia L va a ser igual a una n mayúscula al cuadrado, donde n corresponde directamente al número de espiras o de vueltas que yo tengo en mi inductancia, n al cuadrado, ¿listo? Se multiplica por mu. La letra mu hace relación a un término que se conoce como permeabilidad magnética. Mu es la permeabilidad. Deben tener cuidado para no confundir la permeabilidad con la permitividad. La permitividad es propia de los capacitores condensadores, mientras que lo que es la permeabilidad magnética es exclusiva de las bobinas. ¿Listo? Y se expresa aquí con la letra mu. Bueno, entonces tenemos que la inductancia es igual al número de vueltas de nuestra bobina al cuadrado multiplicado por la permeabilidad magnética, ¿listo? Que esa obviamente uno la halla es por tablas, ¿ven? Multiplicado por el área, la sección transversal de mi bobina, ¿cierto? Y esto dividido entre la longitud de la bobina. Cuando hablamos de la longitud, miren la parte de abajo, no es la longitud total del alambre, es la longitud que tiene mi bobina desde la primera espira hasta la última espira, o en caso de tener núcleo, es la longitud del núcleo que se va a utilizar para cortar las líneas de campo magnético. ¿Listo? Que es el caso que ustedes están viendo en la parte inferior. Teniendo esos parámetros físicos en el inductor, pues podemos encontrar directamente la inductancia. N, que es cantidad de vueltas de alambre, pues es un valor adimensional. Mu, la permeabilidad, se da en henrios sobre metro, el área se da en metros al cuadrado y la longitud en metros. ¿Ok? Listo. Al igual que los capacitores, pues los inductores también tienen diferencias en función a la forma en que se construyen, ¿ok? Podemos tener inductancias de una sola bobina, podemos tener inductancias de 2, 3, 4, 5, 10 bobinas, no interesa. Lo importante es determinar si entre esas bobinas hay o no hay conexión eléctrica. Conexión eléctrica significa que estén soldados los terminales de las bobinas, ¿vale? Por lo tanto, dependiendo de la aplicación, podemos tener estos inductores. Lo primero es que se clasifican en dos grandes áreas: los inductores de tipo fijo y los inductores de tipo variable. ¿Qué significa que un inductor sea variable? Significa que la inductancia L la podemos modificar. Pero uno diría, bueno, profe, ¿pero cómo modificamos la inductancia? Es un pedazo de alambre que está enrollado. No lo puedo desenrollar porque entonces se daña la bobina. Por lo tanto, no puedo desenrollar, no puedo hacer desaparecer el número de espiras, no puedo desaparecer una parte del metal o del hilo conductor, ¿cierto? Por lo tanto, ¿cómo yo cambio la inductancia? Fácil. Dijimos en un principio, si nosotros utilizamos un núcleo magnético, podemos hacer que las líneas de campo magnético se agrupen y generen mayor fuerza. Y el truco está ahí entonces. Oye, ¿y por qué no creamos una bobina, cierto? La enrollamos encima de una especie de tubo, un tubito, y ese tubo que tenga rosca. Y ponemos directamente, ¿qué? Un núcleo
que no sea liso, un núcleo ferromagnético que no sea liso, sino un núcleo magnético que tenga la forma de un tornillo. Entonces, el truco para poder hacer inductores variables es que el núcleo pueda entrar o salir, que lo podamos ajustar, ¿cierto?, dentro de una bobina. Ese es el truco. Por lo tanto, pues si yo lo hago en forma de tornillo, tendré que utilizar un destornillador para poder mover este núcleo, y el hecho de que entra o salga dentro de la bobina pues va a generar cambios en la inductancia, y esa es la manera de hacer un inductor variable. Bueno, y un inductor fijo es aquel que no cambia para absolutamente nada, siempre su valor de inductancia va a ser el mismo, ¿ok? Los inductores fijos y los variables se clasifican de acuerdo con el tipo de material de su núcleo. Por lo tanto, existen tres tipos de núcleo de manera general. El primer núcleo se denomina el núcleo de aire, y este se forma cuando la bobina pues no tiene núcleo realmente, ¿no? Simplemente tenemos una bobina, no tiene núcleo, y la bobina se deja así tal cual, ¿ok? Tenemos el otro, que es el de núcleo de hierro, en donde sí se utilizan chapas metálicas. Las chapas metálicas pues son ¿qué? Son pequeñas, podemos decir pequeñas estructuras, o bueno, son estructuras más bien, ¿cierto?, en donde el hierro se lamina, pero aparte de que se lamina, se le agrega directamente algunas partículas de material cerámico, y este también se puede llegar a combinar con elementos como puede ser el carbono, de tal manera que saben ustedes que si yo tengo una chapa metálica de hierro puro y la combino con carbono, pues estoy teniendo acero. Y entonces tendría algún tipo de diferencia el uso del acero con respecto al uso del hierro puro, ¿ok? Entonces, este de núcleo de hierro es muy importante, porque estas de núcleo de hierro, o con estas de núcleo de hierro, es que podemos construir elementos como pueden ser, por ejemplo, los transformadores, ¿vale? Y por último, existe el inductor de núcleo de ferrita. ¿Qué es la ferrita? La ferrita es un óxido de hierro. Ese óxido de hierro se tritura hasta volverlo un polvo. Después, el óxido de hierro se mezcla con algunos cerámicos, se mezcla con algunos elementos conductores de la tabla periódica, ¿listo? Y se crea una especie de amalgama. Esta amalgama se lleva directamente a una prensa, ¿listo? Y ahí en la prensa se le da una forma. Y después de que pase por la prensa, normalmente pasa por un horno en donde se termina de sinterizar y se crea el núcleo de ferrita. Es un óxido de hierro. Entonces, bien, ¿cuál es la diferencia en usar el núcleo de aire, el núcleo de hierro y el núcleo de ferrita? Bueno, el del núcleo de aire tiene digamos, la aplicación directa de bobinas en donde no queremos que cambie la inductancia. Simplemente que la inductancia se mantenga siempre constante, porque queremos hacer algún tipo de circuito aplicativo. Las bobinas, los inductores de este tipo, son muy utilizados para hacer, generar o producir oscilaciones. Y cuando yo produzco oscilaciones, tengo dispositivos que se conocen como osciladores. ¿Y para qué sirve un oscilador? Un oscilador sirve para poder transmitir información mediante ondas de radio. Por lo tanto, esos fijos de núcleo de aire bastante utilizados, ¿ok? Los de núcleo de hierro se utilizan para bajas frecuencias, y se utilizan normalmente ¿para qué? O bien sea para generar unos elementos que se conocen como electroimanes, que ustedes en la física de colegio lo vieron. Un electroimán, ¿qué es? Es un núcleo metálico en donde se coloca una bobina alrededor. Si nosotros ponemos corriente a esa bobina, se crea un campo magnético, y el campo magnético atraviesa nuestra puntilla, nuestro elemento metálico que estamos utilizando. ¿Listo? Y esa varillita, esa puntillita, termina magnetizándose y se convierte directamente en un magneto, un electromagneto. ¿Listo? Entonces vamos a tener un polo norte y un polo sur ahí. Bien. El núcleo de hierro también puede servir, por ejemplo, para poder atraer otros elementos metálicos. De tal manera que esos elementos metálicos tienen la forma, por ejemplo, de contactos eléctricos. Entonces yo, simplemente con una bobina de núcleo de hierro, puedo atraer, ¿cierto?, un par de laminillas que sirven como contacto eléctrico en forma de un interruptor. Miren de qué estoy hablando. Estoy hablando de los famosos relevos, o relays o relés. ¿Un relé qué es? Es un interruptor. Es un interruptor, simplemente permite o bloquea el paso de corriente, solo que este interruptor es controlado por un campo magnético. Cuando yo quiero que se cierre el circuito, cuando yo quiero que pase electricidad entre los terminales de mi relevo, pues lo que debo hacer es simplemente aplicar una corriente a la bobina se magnetiza, crea un campo magnético atractivo, y al crear el campo magnético simplemente dos contactos se cierran, y con eso yo tendría el flujo de corriente. Ya no necesito corriente, pues simplemente abramos esos contactos. ¿Y cómo los abremos? Pues quiten el campo magnético, se acaba el magnetismo, se abren los contactos,
y volvemos otra vez a tener contactos abiertos, por lo tanto no fluye corriente. Los relés o relés hacen eso específicamente, ¿vale? Bien, y en el caso de los del núcleo de ferrita se utilizan para fuentes conmutadas o fuentes de alta frecuencia. También se pueden utilizar como elementos de filtrado de corriente. Son muy buenos para filtrar corriente ruidosa. Bien. Bueno, eso sería para el caso de los inductores fijos. Para el caso de los inductores ajustables o variables, ¿cierto? Normalmente tienden a tener o en el sitio como tal en donde se debería ubicar el núcleo de aire, lo que vamos a tener es simplemente un núcleo que tiene la capacidad de desplazarse, de entrar o salir dentro de la bobina. ¿Listo? Y dependiendo de qué tanto o entre salga ese núcleo, nosotros vamos a tener un cambio en la inductancia de nuestro inductor. ¿Ok? De acuerdo pues a las necesidades que tengamos de inductancia. ¿Cuáles son los símbolos empleados? Bueno, ya observen ustedes el de A. El caso A pues es el inductor fijo, ¿vale? Y en el caso del inductor variable se representa con la famosa flechita atravesando el inductor, ¿vale? Para el caso de los inductores, que hemos definido como inductores fijos, ¿cierto? El de núcleo de aire pues se dibuja normal, así como ustedes observan, simplemente con esa forma espiralada. Cuando queremos hablar de que la bobina tiene un núcleo de hierro, entonces nosotros ponemos esas dos líneas gruesas en la parte superior, podemos decirlo así, en la parte superior de nuestra bobina, y cuando queremos hablar del núcleo de ferrita, pues ponemos dos líneas pero discontinuas. Es la diferencia que hay entre núcleo de hierro y núcleo de ferrita, ¿ok? Al menos desde el punto de vista simbólico. Estos serían los elementos que nos entregaría directamente las bobinas o los inductores como tal realmente. En la parte derecha ustedes pueden observar una de las características propias y uno de los dispositivos más usados con este cuento del magnetismo formado a partir de una bobina, y son los famosos motores. Entonces, ¿cuál es la idea de un motor? La idea de un motor no es tener una bobina, la idea de un motor es tener dos bobinas. Una de las bobinas se instala en la parte externa y se deja estática. Esas bobinas se van a llamar bobinas estáticas o, en términos técnicos, bobinas de estator o estatóricas. ¿Listo? Estator, que significa estático. Entonces vamos a tener un conjunto de bobinas alrededor de nuestro motor. En la parte externa, bueno, esa es la parte interna, pero van a estar como en el borde interno y van a estar totalmente fijas. ¿Vale? Vamos a armar otro conjunto de bobinas, pero estas bobinas van montadas sobre un cilindro ferromagnético, ¿listo? Y este cilindro ferromagnético tiene un par de ejes, de tal manera que se montan sobre un par de balineras o rodamientos. ¿Cuál es la idea de esa bobina del centro? Fácil. Si yo tengo una bobina externa y tengo otra bobina interna, la bobina interna se llama bobina rotórica o rotor, de rotor, porque rota, porque se mueve. Entonces, ¿qué pasaría si yo formara campos magnéticos entre las dos bobinas? Entre las bobinas estáticas y las bobinas móviles. Pues depende. Si nosotros volvemos a ver lo que es el criterio como tal de las fuerzas magnéticas, recordaremos que dos imanes, ¿cierto?, que tienen el mismo polo enfrentados entre sí, tienden a repelerse entre sí. O sea, dos polos sur o dos polos norte de dos imanes enfrentados entre sí se repelen. Pero si yo tengo un polo norte de un magneto y tengo un polo sur de otro magneto y los enfrento, ellos tienden a atraerse. Algo parecido a lo que nos propuso Coulomb. Pero en este caso ya no son cargas eléctricas, sino son elementos magnéticos. Entonces, el trucazo para crear motores es el siguiente. ¿Qué les parece si creamos polos magnéticos, ¿cierto?, en el estator que sean diferentes a los polos magnéticos del rotor? Eso significa, si yo creo polos norte en las bobinas del estator y creo polos sur, vamos a tener una fuerza de atracción. Pero si nosotros enfrentamos más bien polos norte del estator con polos norte del rotor, pues los polos norte del estator van a terminar impulsando, empujando, ¿cierto?, por fuerza magnética, empujando a los polos norte de nuestra bobina rotórica. Mejor dicho, el trucazo está en lo siguiente. Creen campos magnéticos repulsivos dentro del motor y con esos campos magnéticos repulsivos se impulsará el rotor y empezará a moverse. ¿Ven? Pero miren que se utilizan dos bobinas. En la parte del centro ustedes pueden observar esos que están como medio raros, que tienen un montonón de patitas, ¿vale? Son transformadores. Los transformadores son tipos de bobinas, son tipos de inductores en donde no se utiliza un solo inductor.
al igual que los motores, se utilizan 2 o hasta 3 o hasta 4 o hasta más bobinas. ¿Y cuál es el trucazo? Fácil. Cuando yo tengo un transformador, ¿listo? Lo que yo voy a hacer es enfrentar una bobina que voy a alimentar con una señal AC. A esa bobina la voy a llamar la bobina primaria. ¿Listo? Y la voy a enfrentar directamente con un conjunto de bobinas o con otra bobina que voy a denominar la bobina secundaria. ¿Vale? El campo magnético creado por la bobina primaria corta a la bobina secundaria, la atraviesa. Y por ende, si recordamos, ¿listo? Tenemos que una corriente eléctrica es capaz de generar un campo magnético. Por lo tanto, un campo magnético tiene que ser capaz de volver o generar, ¿listo? Una corriente eléctrica. Entonces el trucazo está en que una bobina genera campo magnético, la segunda bobina recoge el campo magnético y lo convierte en voltaje. ¿Vale? Ya vamos a hacer un dibujito. Y el caso de la izquierda, pues son bobinas hechas de núcleo de ferrita y son bobinas que se utilizan para radiofrecuencias. Son bobinas que se conocen como bobinas de choque. Y se utilizan muchísimo, no solamente para generar filtro, eso es una bobina de choque, es una bobina que filtra señales de ruido, ¿listo? Sino que también se puede llegar a utilizar para ondas de radiofrecuencia, para sistemas de oscilador. Quiero explicar una cosita con respecto al transformador. Más que ya hemos terminado. A ver, ¿me siguen o ya se fueron? Sí, profe, acá estamos. Ok, pensé que estaban dormidos. Probablemente sí. Acá estamos. Eso, al pie del cañón, en pie de lucha, compañeros. Muy bien. Entonces, quiero explicar algo con respecto a lo que les decía la bobina. Aquí dice, a ver qué se nos hizo aquí. Vamos a tomar este y vamos a tomar esta parte. Si nosotros tuviésemos una fuente AC, bueno, vamos a poner aquí nuestra fuente AC y esta la vamos a conectar a nuestra famosa, a ver que aquí estoy espichando un botoncito que no es. Lo vamos a conectar directamente a nuestro famoso enrollamiento de alambre alias bobina. ¿Listo? Vamos a conectar esto. Recordemos entonces que en un sistema de tipo AC nosotros tenemos constantemente el cambio de la corriente. En un principio la corriente gira en un sentido, después gira en sentido contrario. ¿Cuál es la idea de esto? La idea de esto es que en esta bobinita se va a crear un campo magnético. Vamos a ponerlo de color amarillito. Entonces vamos a tener aquí que se crean unas líneas de campo magnético. ¿Listo? Líneas de campo magnético que sobresalen de nuestra bobina. ¿Ok? Entonces, estas líneas de campo magnético, disculparán las líneas, están un poco chuecas. ¿Vale? Estas líneas de campo magnético, pues bueno, tienen una dirección, ¿no? Vamos a suponer que van en el sentido hacia abajo. Estas irían hacia abajo, estas irían hacia abajo y producirían los famosos polo norte y polo sur. Bueno, ¿cuál es la idea entonces? Fluye una corriente por acá, vamos a suponer que es una corriente instantánea, una corriente en el tiempo, I de t, ¿listo? Y esta corriente crea el campo magnético, polo norte, polo sur en nuestra bobina, ¿ok? Obviamente como la corriente está cambiando de dirección, pues el polo norte y el polo sur también van a estar cambiando de dirección. ¿Cuál es el truco del transformador? Miren que tenemos un montón de líneas de campo magnético ahí distribuidas en el aire sin hacer absolutamente nada. Si yo pongo un núcleo de hierro, ¿listo? Entonces vamos a poner aquí esta bobina y le vamos a poner un núcleo de hierro. El núcleo de hierro se expresa con dos líneas, ¿ok? ¿Se acuerdan de eso, no? Una bobina con dos líneas continuas. Si nosotros ponemos este núcleo de hierro, las líneas de campo magnético que están sobresaliendo en el aire ahora se canalizan por acá. Todas ellas van a empezar a canalizarse aquí por este lado. A ver. Todas ellas se van a canalizar acá. Y por lo tanto, las que estaban aquí empiezan ya a desaparecer, estas externas, porque resulta que todo el campo magnético se empezó a concentrar en el medio, en el núcleo. ¿Ok? Y entonces vamos a tener acá una concentración de líneas en el núcleo. ¿Qué pasa con eso? Pues resulta que el campo magnético de la bobina se copia, se queda directamente impregnado, entra directamente en el núcleo de hierro y eso forma que el núcleo de hierro termine teniendo una polaridad norte magnética y una polaridad sur magnética, ¿vale? De esa manera, pues ese elemento de hierro terminará o podrá más bien, ¿cierto?, atraer metales, ciertos metales con ciertas características. Con eso formaremos un electroimán, ¿vale? Pero si nosotros tomamos esta concentración de líneas de carga y, por ejemplo, venimos y le acercamos una segunda bobina,
¿Listo? Y a esa segunda bobina se la conectamos por aquí a un elemento que consuma energía, es decir, a una carga. ¿Listo? Vamos a tener algo bien interesante, y es que las líneas de campo que están concentradas en el hierro alcanzan ahora a cortar nuestra bobina. Entonces eso significa que empiezan a aparecer aquí unas líneas de campo concentradas que van a cortar a nuestra bobina. En el caso de la izquierda, el que se alimentó, la bobina que se conectó a una fuente de alimentación, se conoce directamente como bobina primaria. O en términos técnicos normalmente solamente lo llaman primario, el primario del transformador. ¿Listo? Y las líneas, el alambre que estamos utilizando aquí en la salida se conoce como la bobina secundaria. Bobina secundario o simplemente el secundario del transformador. ¿Listo? ¿Por qué se llama transformador? Observen. La corriente eléctrica de entrada genera un campo magnético. El campo magnético se replica directamente sobre el núcleo de hierro. El núcleo de hierro permite la transmisión, ¿cierto?, de las líneas de campo a la bobina secundaria. Por lo tanto, la bobina secundaria, al recibir como tal esas líneas de campo, tratará de crear un voltaje eléctrico. De tal manera que vamos a tener entonces que la aplicación de un voltaje de entrada primario, vamos a tener como resultado un voltaje de salida secundario sobre la bobina secundaria. ¿Listo? Y existe una relación de transformación. ¿Qué significa? Si el número de espiras o el número de vueltas de la bobina primaria es exactamente igual al número de espiras de la bobina secundaria, hay una relación que se conoce como relación 1 a 1. Eso significa, como la bobina primaria tiene igual cantidad de vueltas que la bobina secundaria, pues el voltaje que le apliqué en el primario tendría que ser exactamente igual al voltaje que va a salir en el secundario. Y si es así, si se mantiene la relación exactamente igual, el voltaje del secundario tendrá que ser exactamente igual al voltaje del primario. ¿Ven? Pero el truco de los transformadores no está en eso. El truco de los transformadores no es obtener que B sub P y B sub S sean iguales, sino más bien obtener los B sub S, es decir, los voltajes de secundario adecuados para ciertas aplicaciones. Y entonces lo que vamos a hacer es una reducción. Por lo tanto, si nosotros tenemos que el número de bobinas, y vamos a llamarlo así, ojo a esto, el número de bobinas del primario lo vamos a llamar N sub P, y el número de bobinas del secundario lo vamos a llamar N sub S. Entonces aparece lo siguiente. Si N sub P, es decir, el número de bobinas del primario, es igual al número de bobinas del secundario, entonces se va a tener lo siguiente, que el voltaje del primario es exactamente igual, o se va a ver reflejado igual en el voltaje del secundario. Aquí la relación será 1 a 1, por lo tanto tenemos un transformador, aunque no está transformando nada porque me está entregando lo mismo, pero está utilizando el concepto de la conexión magnética entre la bobina primaria y la bobina secundaria. A esto se le conoce transformador de aislamiento. Y su relación es 1 a 1. Significa, por cada voltio que entre, sale el mismo voltio a la salida. Si entran 5 voltios, salen 5 voltios. Si entran 10 voltios, salen 10 voltios. Entonces, no tendría sentido porque uno dice, pues el voltaje que se tiene a la entrada es el mismo de la salida, entonces ¿para qué transformador? ¿Por qué no alimentamos de una vez esa resistencia con el voltaje de entrada? Fácil, porque necesitamos aislar el circuito que está en el campo del primario con el circuito que está en el secundario. ¿A través de qué? A través del campo magnético. No hay contacto eléctrico entre el secundario y el primario. Por lo tanto, si llega a ocurrir algún tipo de problema en el primario, el secundario no tendrá ninguna relación y por lo tanto no tendrá, un daño similar al que se generó en el primario. Y viceversa. Si hay un cortocircuito que obliga a que el secundario se dañe, el primario, como no tiene contacto eléctrico, pues simplemente no sufrirá. ¿Listo? Entonces tenemos aquí nuestro famoso transformador de aislamiento. Bien. La otra condición, ¿cuál sería? Si el número de espiras del primario viene a ser mayor que el número de espiras del secundario, eso quiere decir que el voltaje del primario pues, es mayor que el voltaje del secundario. Observen que el secundario, que es la salida, va a tener un voltaje menor por ende. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que los voltajes de primario, al ser mayores que los secundarios, pues vamos a obtener menor voltaje en el secundario. Como es menor, estamos reduciéndolo. Entonces, si se cumple esta condición, vamos a tener que nuestro transformador
se conoce como un transformador reductor. ¿Listo? Y va a tener una relación que eso depende específicamente de la aplicación. Podemos tener una relación 2 a 1, 2 a 4, perdón, 2 a 4 no, 2 a 1, 4 a 1, 5 a 1, de tal manera que nos dice que por cada espira, o por cada, por ejemplo, 5 espiras en el primario, voy a tener solamente una espira en el secundario. Tendríamos una relación de 1 a 5, por ejemplo. ¿Vale? Un caso práctico es el transformador que utilizamos para nuestras fuentes de energía. ¿Cuáles son los valores que necesitamos en electrónica en una fuente? Necesitamos 5 voltios para los circuitos digitales TTL, necesitamos más 12 menos 12 voltios para los circuitos analógicos, para amplificadores operacionales, para amplificadores con transistores, etcétera, ¿cierto? Y necesitamos, por ejemplo, voltajes de 3.3 voltios que se utilizan para circuitos CMOS, circuitos de tecnología CMOS. Entonces, ¿cómo yo obtengo esos diferentes voltajes en mi fuente? Fácil, utilizando un transformador reductor. Y lo que normalmente hacemos es tratar de bajar de 120 voltios, y vamos a poner por acá el ejemplito. Normalmente vamos a tratar de utilizar la siguiente relación de transformación. Queremos reducir de 120 voltios, queremos recibir 12 voltios. ¿12 voltios para qué? Bueno, para una aplicación en electrónica. Y 120 voltios, ¿de dónde los obtenemos? Los obtenemos directamente de la red. Entonces, ¿cómo sabemos cuál es la relación de transformación? Fácil, pues la relación de transformación N, se llama así, va a ser igual, ¿cierto?, al número de espiras del primario con respecto al número de espiras del secundario. Como no tenemos número de espiras, esto termina siendo igual al voltaje del primario sobre el voltaje del secundario, que sí los tenemos. Entonces, como el voltaje del primario es de 120 voltios y el del secundario es de 12 voltios, la relación de transformación, bueno, los voltajes se anulan. Este voltio con este voltio se anula y nos quedaría, a ver que se me hizo el azul, nos quedaría 120 sobre 12 y eso nos da 10. Entonces la relación de transformación es de 10 a 1. Por cada 10 espiras en el primario de nuestro transformador, vamos a tener una espira en el secundario. O por cada 10 voltios que tengamos en la entrada de nuestro primario, vamos a tener 1 voltio a la salida. Y esto lleva que si tenemos 120 voltios a la entrada, pues tengamos a la salida 12 voltios, porque la relación es de 10 a 1. ¿Listo? Y ahí tenemos nuestro famoso transformador reductor, muy útil en nuestras fuentes de energía, ¿vale? Pero pues obviamente podríamos tener el siguiente hecho, que por último, aquí lo vamos a poner, ¿cierto? Que por último, existe la posibilidad que si N, el número de espiras del primario, termina siendo menor que el número de espiras de secundario, entonces vamos a tener que el voltaje del primario va a ser menor que el voltaje del secundario. Por ende, pues el voltaje secundario va a ser más alto. Como el secundario, que es la salida, es más alto que el primario, hemos hecho una amplificación. Y a este lo vamos a conocer como el transformador elevador. ¿Listo? Elevador. ¿Cuál es la idea? Pues tomar directamente la fuente de energía, la entrada, ¿cierto?, del voltaje del primario y elevarlo una cantidad de veces como voltaje de secundario. ¿Para qué querríamos elevar la tensión? ¿Para qué queríamos elevar el voltaje? Fácil. Recordemos que cuando nosotros hacemos la transmisión de energía utilizamos señales AC, señales de tipo alterno, ¿no? Que esas señales AC se pueden enviar directamente a grandes distancias, pero entre más largo sea el conductor, entre más distancia haya entre la central hidroeléctrica o termoeléctrica y el lugar donde queremos distribuir esa energía, entre más alambre haya, más resistencia hay. Y entre más resistencia se oponga por el flujo de electrones desde la central termoeléctrica hasta una ciudad, por ejemplo, bien, entonces se va a empezar a perder ese voltaje y por lo tanto la energía no llegará lo suficientemente fuerte. Entonces, ¿qué se hace? En Termopaipa, para los que han pasado por el frente de Termopaipa, se han dado cuenta que uno observa, ahí está la lagunita de Sochagota, se observa ya todo lo que es la estructura como tal de lo que es la termoeléctrica, bla, bla, bla. Pero siempre, casi siempre ya yendo de aquí hacia Duitama, ¿cierto?, hacia Paipa, ustedes se van a dar cuenta que hay un conjunto de transformadores gigantes de color, creo que son grises, de color gris, ¿vale? Esos transformadores son elevadores. ¿Qué es lo que garantizan? Que la energía que se transfiere o que se produce más bien en Termopaipa,
¿cierto? Se eleve a una tensión elevada, se suba a una tensión muy elevada para poderlo transmitir a grandes distancias. De tal manera que si se llega a perder voltaje, a medida que el cable se hace cada vez más largo, pues no se pierda mucho y se garantice la llegada de una gran cantidad de energía hacia una ciudad distante. Por eso Termopaipa nos puede alimentar acá en Tunja, porque la cantidad de energía que se envía se eleva, ¿cierto?, con transformadores elevadores, y después cuando lleguen a la ciudad se reducen con transformadores reductores. ¿Cuáles son los transformadores reductores? Los que ustedes ven en los postes. Ustedes salen a la calle y normalmente van a encontrar esos transformadores colgados en un poste. ¿Qué son? Transformadores reductores que bajan el voltaje como tal, que viene desde Termopaipa, que viene elevado por transformadores elevadores de allá, y los van a reducir a los voltajes que necesitamos acá. 220 o 110, 120 voltios para el caso de la alimentación. ¿Listo? Toda esta teoría se las voy a enviar directamente en un video no mío obviamente, pero es un video que tiene pues unas animaciones, y la idea básica de las animaciones es tratar de entender y que sea muy dinámico como tal el entender cómo funcionan estos principios del transformador y de las bobinas primarias secundarias. ¿Ok? Bien. Con eso terminaríamos. Esto es súper rápido porque estamos hasta el momento viendo lo que son componentes. Y entraríamos a ver esta unidad, ¿ok? La sexta unidad, bueno, más que sexta unidad porque es unidad temática, no es unidad bibliográfica, ¿cierto? Corresponde directamente a el principio de los circuitos eléctricos. Vamos a empezar a ver circuitos eléctricos, ¿vale? ¿Qué necesitamos? Necesitamos una serie de reglas, pero específicamente la ley de Ohm. La ley de Ohm y la ley de Watt son fundamentales en este caso, ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer es denominar o describir lo que son los circuitos en serie. ¿Qué es un circuito en serie? Un circuito en serie es simplemente que la unión, ¿sí?, desde el punto de vista eléctrico, o sea, la unión con cables, de diferentes dispositivos en donde se conectan uno tras el otro, generando una única trayectoria de corriente. ¿Cuántos dispositivos yo puedo conectar? Los que yo quiera, siempre y cuando se cumpla la siguiente condición. Si todos ellos se conectan de tal forma que solo se tiene una vía o trayectoria de corriente, se dice que esos elementos se encuentran en serie. Conectar en serie dos elementos significa que nosotros los vamos a conectar de manera sucesiva, uno tras el otro, garantizando que si nosotros inyectamos corriente en uno de los dispositivos, la corriente solo fluirá en una sola trayectoria. ¿Listo? Y es lo que nos dice la parte superior. Un circuito en serie proporciona una sola trayectoria para el paso de la corriente entre dos puntos, de modo que la corriente siempre es la misma y es única, ¿vale? Y observen los ejemplos que aparecen ahí. En el caso primero observamos los dos puntos A y B. Esos puntos les vamos a cambiar el nombre, no se van a llamar puntos, se van a llamar nodos. Todo punto eléctrico conformará un nodo. ¿Y qué es un nodo? Es un punto de unión entre diferentes dispositivos eléctricos, entre resistencias, entre condensadores, entre un condensador y una resistencia, entre una fuente y una resistencia, pero siempre que exista una conexión entre elementos, ahí se va a generar un nodo. Entonces, por lo tanto, observen que en este caso están dibujando dos nodos. Faltaría el tercero, ¿no? Para el primer circuito. El tercer nodo, ¿dónde estaría? En la unión de las dos resistencias, ¿no? Pero pues como solo hay un único punto o una única trayectoria, normalmente no se pinta el nodo, no se pinta un punto entre las dos resistencias. Pero observen que nosotros sí tenemos dos puntos definidos o dos nodos definidos A y B. ¿Ahí qué están suponiendo? Supongamos que nosotros conectamos una fuente externa que obliga a que la corriente entre por el nodo A. ¿Cómo se sabe que nosotros tenemos esas dos resistencias en serie? Porque miramos la trayectoria de A a B. Como la trayectoria solo sigue un único camino, las dos resistencias se ubican en serie, ¿ok? Miren que la resistencia horizontal y la resistencia vertical están conectadas de tal forma, ¿cierto?, que la corriente solo puede tener un camino. Están conectadas casi que podemos decir una tras la otra, de manera sucesiva. Por eso también el término serie. Miren el segundo circuito. Ahí tenemos tres resistores. Uno horizontal en la parte superior, uno vertical a la derecha y uno horizontal en la parte inferior. Están pintados los dos nodos eléctricos A y B y se asume que tenemos una corriente. ¿Están en serie? Claro que están en serie porque la corriente desde el nodo A hasta el nodo B solo tiene una vía para poder fluir. ¿Listo? Por lo tanto, esos elementos están uno tras el otro, significa están en serie. En el tercer caso, igualmente, observen que todas las cuatro resistencias están horizontales, sin embargo, la forma de conexión entre ellas
¿cierto? Teniendo en cuenta como referencia los nodos A y B, hacen pensar que el circuito está en serie. ¿Cómo lo logramos? Sacamos corriente del nodo A y miramos si la corriente solo sigue una trayectoria a través de los 4 dispositivos que están ahí. Como podemos observar, sigue una sola trayectoria, por lo tanto los 4 resistores están en serie. Bien, y en el último caso igual. Tenemos los nodos A y B, tenemos 3 trayectorias, tenemos 3 resistores, están conectados de tal forma que la corriente viaja de A a B solo por una trayectoria. Quiero que quede claro porque a veces nosotros confundimos los circuitos serie y pensamos que serie es simplemente que las resistencias se ubiquen de la misma forma, en la misma posición, todas horizontales o todas verticales, o que una resistencia esté horizontal y la otra esté vertical. No, la condición es defino 2 nodos y verifico si entre esos nodos los elementos que estén conectados entre sí están cumpliendo el criterio de una única trayectoria, ¿vale? Miren la imagen pictórica A. En la imagen pictórica A nos muestra 3 resistores con sus bandas de color. No se sabe qué colores serán porque pues está en blanco y negro. Pero observen que conectamos una batería, ¿no? Tenemos el positivo a la derecha, tenemos el negativo a la izquierda. ¿Cómo asumimos una corriente? Recuerden que la corriente es una corriente convencional. Nos pusimos de acuerdo para suponer que la corriente va del positivo al negativo de la batería. Entonces aquí conectamos el sistema. Hay una trayectoria cerrada, claro, porque tenemos un único paso de corriente desde el terminal positivo al terminal negativo. ¿Listo? Ahora bien, la corriente sale del positivo, pasa por la primera resistencia, sigue fluyendo hasta que llega a la segunda resistencia, sigue fluyendo por el conductor hasta que llega a la tercera resistencia y de la tercera resistencia retorna la corriente convencional hacia el negativo de la batería. La pregunta del millón es, ¿las 3 resistencias están en serie? Sí están en serie, porque solo hay una trayectoria única a través de esos 3 elementos. Pero adicional a eso, no solamente las resistencias están en serie, sino que la fuente de energía también está en serie. Claro, porque si la corriente eléctrica va de positivo a negativo, ¿listo? Observamos que los terminales de la batería están conectados de tal manera que si la corriente fluyera a través de la batería, solo lo haría por un único camino. Por lo tanto, los 3 resistores están en serie entre sí, pero también la batería está en serie con ellos, ¿vale? Bien, entonces observen que la imagen pictórica nos da a entender que no solo las resistencias, sino otros elementos como las fuentes de energía se pueden ubicar en serie, ¿vale? Y en la parte B pues pueden observar el diagrama esquemático en donde pues aparece nuestra batería. Miren que esta batería está apuntando con su terminal positivo hacia abajo. Bien, tenemos la resistencia R1 de 22 ohmios, la resistencia R2 de 22 ohmios, la resistencia R3 de 22 ohmios, ¿cierto? Y por ende observamos que hay un único flujo de corriente del positivo al negativo, solo hay una trayectoria, por lo tanto R1, R2 y R3 como resistencias están conectadas en serie. Pero adicional a eso pues la batería V también está conectada en serie, ¿ok? Tengo un circuito en serie. Bueno, hay 3 elementos importantes en estos 2 circuitos, en la imagen pictórica y en el diagrama esquemático. Pero bueno, el diagrama esquemático es mucho más predecible, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuáles son los 3 elementos que ustedes ven? Yo veo la corriente en forma de una única trayectoria I, ahí está. Yo veo la batería en forma de un símbolo, ¿cierto? Directamente marcado con una letra V. O sea, ya tengo la corriente, ya tengo el voltaje. ¿Y qué más tengo? Las resistencias. Por lo tanto, tengo resistencia, tengo corriente y tengo voltaje. ¿Qué ecuación utiliza esos 3 términos para poder generar cálculos sobre circuitos? La ley de Ohm. La ley de Ohm, ¿cierto? Puede ser aplicable de alguna forma sobre este circuito. Por ejemplo, observen que tenemos el valor de los resistores. Cada uno es de 22 ohmios, pero no tenemos el valor de la corriente ni del voltaje. Entonces, este ejercicio podría ser perfecto si nosotros, por ejemplo, diésemos el valor de voltaje, ¿cierto? De la fuente de voltaje y tratásemos de calcular la corriente. Por ejemplo, podría hacerse así. ¿O qué les parece si yo les doy el valor de la corriente única? Ya teniendo las resistencias es posible encontrar el valor de la fuente de voltaje, el valor de los voltios, ¿cierto? El voltaje como tal de nuestra fuente. Claro que también se puede hacer. Aquí es aplicable, muy aplicable la ley de Ohm. Solo que aquí hay un problema y es que hay 3 resistores y la ley de Ohm manejaba solo un resistor. ¿Ok? Entonces, algo tendremos que hacer. Aparece algo interesante cuando se conectan fuentes de voltaje en serie. Y esto es bien interesante por el hecho de que no se puede pensar que cuando yo tengo, por ejemplo, 3 baterías conectadas en serie, ¿cierto? La energía total del sistema pues va a ser simplemente la suma de las 3 baterías. Ejemplo, yo tengo 3 baterías de 1.5. Las conecto en serie y entonces uno pensaría, pues como son 3 baterías de 1.5, pues sumo 1.5 que aporta una batería, más 1.5 de la otra ya me da 3, más 1.5 de la tercera batería me daría 4.5. Listo, ingeniero.
3 baterías de 1.5 conectadas en serie me dan 4.5. ¿Listo? Pues no. ¿Listo? Les comento que aquí hay una dependencia. Ojo a esto. Cuando dos o más fuentes de voltaje están en serie, se pueden conectar en serie, el voltaje total es igual a la suma algebraica. Y cuando hablamos de la suma algebraica, ahí tenemos un problema. ¿Qué significa sumar algebraicamente? Cuando se habla de suma algebraica, significa que van a haber algunos elementos de esa suma que son positivos. Pero también habrán algunos elementos de esa sumatoria que serán negativos. Por lo tanto, no es que vamos a tener realmente una suma completa, una suma normal, sino que vamos a tener directamente algunas sumas y algunas restas. ¿De qué depende eso? Fácil, de la forma de colocación de nuestras fuentes. ¿Cómo están esas fuentes directamente en un circuito? ¿Vale? Ojo a esto porque ahí lo dice. La suma algebraica implica que las polaridades de las fuentes de voltaje deben ser incluidas como las fuentes, deben ser incluidas cuando las fuentes se combinan en serie. Las fuentes con polaridades opuestas tienen voltajes con signos opuestos. Por lo tanto, nos dice lo siguiente. Un conjunto de baterías, un conjunto de fuentes en serie, se pueden reducir a una única fuente según la ecuación que aparece ahí. Entonces, existe una fuente equivalente cuyo valor, ¿cierto?, será directamente la suma algebraica de las fuentes de voltaje que aparecen ahí. Y aparece el ejemplo en la parte inferior. Aparece un gráfico A, aparece un gráfico B. Bueno, ¿qué nos dice el gráfico A? El gráfico A nos dice que tenemos 3 fuentes de 1.5, que era el ejercicio que estábamos planteando ahorita. Aparecen 3 fuentes de voltaje de 1.5 y ellas 3 se conectan en serie. Se puede observar que están en serie porque entre el nodo A y el nodo B la corriente solo viajaría en una sola trayectoria, ¿vale? ¿Cómo sabemos el voltaje total que existe entre el nodo A y el nodo B? Fácil. Observen ustedes que nos dice 4.5. ¿De dónde obtenemos 4.5? Pues fácil, de sumar 1.5 más 1.5 más 1.5. ¿Ok? Pero observen el caso B. Son las mismas 3 fuentes de energía, son las mismas 3 fuentes de voltaje de 1.5. Pero miren que ahora entre el nodo A y el nodo B no tengo 4.5, sino tengo 1.5 voltios. Entonces uno dice, ok, ¿qué pasó acá? Entonces, como ustedes son muy detallistas, sé que lo son, se dieron cuenta que mientras en el ejemplo A todas las fuentes de energía estaban apuntando en la misma dirección, es decir, tenían la misma polaridad, miren que todos los positivos están apuntando hacia el nodo A y todos los negativos están apuntando al nodo B, como las fuentes están apuntando en el mismo sentido sus polaridades, se sumaron, sus valores de cada fuente se sumaron. Por eso nos dio 4.5. Y en el caso B, señores y señoritas observadores, se pueden dar cuenta que mientras la fuente de las esquinas, las dos fuentes de las esquinas tienen la misma polaridad, con el positivo mirando hacia el nodo A, miren que la fuente del centro tiene el positivo mirando en sentido contrario. Ahí es donde aparece el cuento de las polaridades. Cuando fuentes en serie tienen todas sus polaridades en la misma dirección, el voltaje total de esas fuentes va a ser igual a la suma de todos los voltajes que aparecen ahí. Pero en un caso de fuentes en serie en donde algunas de las polaridades están en sentido contrario, entonces ahí debo tener en cuenta que algunas de las fuentes serán positivas y otras de las fuentes serán negativas. Por lo tanto va a haber algunas restas, unas sumas y unas restas, y ahí tendré que ser muy cuidadoso para poder determinar cuál es el valor del voltaje. Y aquí es donde aparece el trucazo. Y el trucazo es el siguiente. Vamos por acá. Y acá está. Ojo a esto. Supongamos que tenemos el siguiente circuito. Voy a poner aquí los nodos. A ver que se me hizo acá está. Voy a poner estos noditos. Entonces tengo aquí mi nodo A y voy a poner varias baterías. Entonces voy a poner una batería así. La siguiente la voy a poner así ahora. La voy a poner al revés, de puro adrede. La siguiente la voy a seguir dejando también al revés. Ahí tengo ya 3 baterías. La siguiente la dejo así. Y la siguiente, por ejemplo, la dejo también así, con el positivo arriba y el negativo abajo. Y resulta que aquí tengo el nodo B. Yo quiero saber cuál es el voltaje que hay entre A y B porque tengo 5 fuentes de energía. A esta la llamo, vamos a ponerle nombres. Bueno, este tiene el positivo arriba, este tiene el positivo abajo, este tiene el positivo abajo, este tiene el positivo arriba y este tiene el positivo arriba. ¿Listo? Tengo 5 fuentes de voltaje y voy a llamar a una B1, esta se llamará el voltaje B1, esta se llamará la fuente B2, esta se llamará la fuente B3, esta se llamará la fuente B4 y esta se llamará la fuente B5. ¿Listo?
¿Qué nos dice la teoría? Cuando tengo varias fuentes en serie, el voltaje total entre los extremos de esas fuentes en serie, pues va a ser la suma algebraica de esas fuentes, ¿ok? ¿Cuáles son positivas y cuáles son negativas? Es ahí el problema. Entonces, la solución es la siguiente. Ojo todo mundo, ¿vale? Vamos a tomar una fuente de referencia, ¿ok? ¿Qué significa? Ustedes van a escoger una de las 5, la que ustedes quieran. Yo voy a tomar, por ejemplo, la fuente V4. Esta fuente va a ser mi fuente de referencia. La vamos a seleccionar acá. Yo quiero tomar como referencia esta fuente. ¿Qué significa tomar como referencia esa fuente? Que el valor de los signos, o más bien los signos como tal, de la sumatoria de fuentes de voltaje que voy a tener que hacer acá, dependen de esa fuente de energía que acabo de tomar como referencia. Profe, ¿por qué tomó la V4? No importa, ustedes pueden tomar la V5, la V1, no importa. Tomen cualquiera, ¿vale? Entonces recordemos lo siguiente, ¿no? La sumatoria de todos los voltajes de las fuentes, ¿cierto? Tiene que ser igual a el valor de voltaje de salida, ¿ok? Al valor del voltaje de salida V sub S, ¿ok? Entonces, ¿qué significa? El valor V sub S o el valor final, como quieran llamarlo de voltaje, pues simplemente va a ser la sumatoria. ¿Y qué es la sumatoria? V1 más V2 más V3 más V4 más V5. Eso sería V sub S, ¿vale? Bueno, ¿cuáles son positivas y cuáles son negativas? Ahí es donde arranca directamente lo que es la fuente de referencia, ¿vale? Yo tomo una fuente de referencia para simplemente dejar definido la polaridad de dicha fuente. Observen que yo tomé a V4. Lo tomé asumiendo que V4 pues tiene el positivo mirando hacia el nodo A. Miren que el positivo está mirando hacia el nodo A y el negativo está mirando hacia el nodo B. Como la tomé como referencia, vamos a asumir lo siguiente. Todas las fuentes en la serie que estén con la misma polaridad de V4, ¿listo? Voy a asumir las positivas. Voy a asumir todas las fuentes de referencia o la fuente de referencia como positiva y todas las fuentes que estén apuntando en el mismo sentido hacia los nodos las voy a tomar también como positivas. Y aquellas fuentes que estén al revés de mi fuente de referencia V sub 4 las voy a tomar como negativas. ¿Listo? Y ahí está el truco. Entonces, ¿quiénes tienen la misma polaridad? Vamos a ponerle chulito. Entonces, miren que en V4 el más está mirando hacia arriba, V3 no me sirve, V2 no me sirve, miren que V1 tiene el más mirando también hacia arriba y miren que V5 también tiene el más mirando hacia arriba. Por lo tanto, tengo a V1, V4 y V5. Eso significa que V1, V4 y V5 son positivas. ¿Listo? ¿Quiénes están al revés? Entonces, al revés se encuentran V2 y V3. ¿Listo? Por lo tanto, como V2 y V3 están al contrario de mi fuente de referencia, ellas serán negativas. Entonces vengo acá simplemente y aplico mi borrador. V3 y V4, perdón, V2 y V3. Entonces borro V2, borro el símbolo de V3, ¿cierto? Y simplemente les pongo el negativo. Negativo acá, negativo acá. Y listo. Ya lo que quedaría es conocer directamente los valores de los voltajes. ¿Listo? Teniendo el valor de V1, V2, V3, V4, V5, simplemente hago la suma, las restas respectivas y obtendré el valor de V sub S. Pero aquí hay una condición. Ojo a esto. Bueno, son dos condiciones realmente. La primera. Si el voltaje total de la fuente V sub S, ¿cierto? Tiene nada. Es positivo. Si V sub S nos da positivo, entonces V sub S tendrá la misma polaridad, que la fuente de referencia que escogimos. La fuente de referencia. ¿Listo? Y la otra condición es fácil. Si V sub S da negativo, ¿listo? Entonces, V sub S tendrá polaridad distinta
contraria a la de la fuente de referencia. Y ahí está. ¿Listo? ¿Qué significa esto? Pues fácil, que lo que yo tengo acá, en este caso que es una fuente aquí así, una fuente aquí así, después tengo la conexión aquí con una fuente que está así y aquí así, después viene la otra fuente que también está así y está así, que la otra fuente viene y está así y así, negativo, positivo, que aquí la otra viene acá, acá arriba y una aquí abajo, ¿no? Entonces aquí tendría mi nodo A, aquí tendría mi nodo B. Lo que nos dice es que estas fuentes de energía que acabamos de proponer en el ejercicio anterior, más abajo, más abajo, más arriba, ¿listo? Quiere decir que estas fuentes de energía realmente tienen que reducirse a una sola fuente. Entonces vamos a tener el nodo A y aquí vamos a tener el nodo B. O nos puede dar de esta manera o nos puede dar de esta otra forma. Aquí tendríamos el nodo A en la misma posición hacia arriba. Esto lo tenemos así, esto lo tenemos así y aquí tendríamos el nodo B. ¿Listo? O sea, nos puede dar una única fuente. Esas 5 fuentes de energía se reemplazan por una única fuente de energía que se llama fuente equivalente. ¿Listo? En donde tenemos la posibilidad de que la fuente equivalente B sub S nos quede directamente como con la misma polaridad hacia arriba, o que la fuente B sub S nos quede con la polaridad contraria. Y vuelvo y lo repito, eso lo define el signo de nuestra sumatoria. Entonces bien, quise apartar el circuito porque quiero ponerle valores. Entonces supongamos que le vamos a poner el siguiente valor. Entonces la fuente 1, o sea, esta es B sub 1, B sub 2, B sub 3, B sub 4 y B sub 5. Vamos a suponer que B sub 1 es de 5 voltios. ¿Listo? Vamos a suponer que B sub 2 es de 20 voltios. Vamos a poner valores fáciles. Vamos a suponer que B sub 3 es también de 20 voltios. Vamos a suponer que B sub 4 es de 12 voltios. Y vamos a suponer que B sub 5 es de 10 voltios. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a tomar una fuente de referencia. Al contrario del anterior, yo tomé la fuente anterior, fue como B4. Yo quiero ahora tomar B3 a ver si es cierto que aplica toda la ecuación. Entonces, vamos a tomar como referencia a B sub 3. Quiero en este momento tomar como referencia a B sub 3. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa? La sumatoria de estas 5 fuentes me va a dar B sub S. Por lo tanto, el voltaje final va a ser igual a ¿cuál fuente fue la de referencia? B sub 3. Entonces, como es la de referencia, la voy a tomar como positiva. Así mire hacia abajo, no me interesa. ¿Ven? ¿Qué más fuentes están mirando en la misma dirección? La única fuente que está mirando en la misma dirección es B sub 2. Por lo tanto, B sub 3 y B sub 2 se suman. ¿Listo? Porque B sub 3 es mi fuente de referencia. Y el resto de fuentes están al revés, por lo tanto las resto. Entonces quedaría menos B sub 1, menos B sub 4, menos B sub 5, porque están al revés de la fuente de referencia que yo quise coger ahora. Ya no quise B sub 4, sino quise B sub 3. Entonces miren que simplemente tomando la fuente de referencia, todas las que estén en el mismo sentido van positivas, todas las que estén en sentido contrario van negativas y está aplicando aquí el criterio. Por lo tanto, lo que me queda simplemente es reemplazar. ¿Listo? Entonces, B sub 3 es de 20 voltios más B sub 2, que también es de 20 voltios, menos B sub 1, que es de 5 voltios, B sub 4, menos B sub 4, que es de 12 voltios, menos B sub 5, que termina siendo de 10 voltios. Entonces, ahora hacemos la suma de positivos y negativos. Esto nos daría igual a 40 voltios positivos, ¿cierto? Menos 5, menos 12, menos 17, menos 10, menos 27. Menos 27 voltios. ¿Listo? Por último, B sub S termina siendo igual a 40 menos 27, que eso nos daría 13 voltios. ¿Listo? ¿Cuál sería la respuesta? La respuesta sería una fuente de 13 voltios, pero la pregunta del millón es, ¿sería el circuito 1 o sería el circuito 2? ¿Cuál sería de las dos? Y ahí es donde vemos el criterio que acabamos de poner. Si B sub S en esta sumatoria nos da positivo, la fuente equivalente o fuente de energía única o la fuente de reemplazo que vamos a poner ahí, ¿cierto? Calculada B sub S, va a tener la misma polaridad que la fuente que tomamos como referencia. Como nos dio 13 voltios positivos, quiere decir que la fuente de energía equivalente tiene que ser, ¿cierto?
la que tenga la misma polaridad. Y como B sub 3, que fue la que tomé como referencia, tiene el positivo hacia abajo, quiere decir que la respuesta correcta es esta. Por lo tanto, tendremos aquí B sub S igual a 13 voltios, ¿cierto? Que sería la fuente equivalente, con el terminal positivo mirando hacia B en lugar de hacia A. ¿Listo? Miren que el valor de la fuente final, aunque hay fuentes de 20 voltios, el valor final de la fuente nos dio fue menor, ¿no? Nos dio 13 voltios. ¿Ven? No sé si tengan preguntas hasta ahí. Preguntas, cuestionamientos, inquietudes. Muy fácil, muy claro, muy oscuro. Todo claro, profe. Fácil, ¿no? Es que es bastante sencillo. Quien ve los circuitos son sencillos. ¿Vale? Entonces, más adelante haremos algunos ejercicios, ¿ok? Bien. Ok. Y empiezan a aparecer unas leyes. Aquí aparece una ley bien interesante y es la siguiente. Para aplicar la ley de Ohm, necesitamos directamente... A ver... Para aplicar la ley de Ohm, necesitamos un voltaje, una corriente y una resistencia, ¿vale? Pero el problema ahora de los circuitos es que empiezan a aparecer las famosas series. Por lo tanto, ya no va a aparecer una sola resistencia, sino es posible que aparezca más de una resistencia. Y lo más seguro es que no aparecerá una sola fuente de voltaje, sino pueden aparecer más de una fuente de voltaje. Entonces empieza a complicarse la situación porque, aunque si bien es cierto, la base como tal de los circuitos es la ley de Ohm, de los circuitos eléctricos resistivos, también es cierto que cuando tengo varios dispositivos conectados en serie, no puedo calcular directamente una única corriente. Mire, ahí hay una sola corriente. Los dos circuitos que aparecen ahí, el pictórico de la izquierda y el diagrama que aparece en la derecha, técnicamente tienen una única corriente. Pero ¿cómo caramba la puedo calcular? ¿Cómo puedo hacer para calcular? ¿Qué puedo hacer para poder utilizar ese criterio de la ley de Ohm? Entonces, nos dimos cuenta en el caso de las baterías que tuvimos que hacer algo interesante, ¿no? Y fue determinar una batería como tal que llamamos batería de referencia, y con respecto a esa batería de referencia hacer una sumatoria algebraica, y dependiendo del signo sabíamos si la fuente resultante iba a ser o iba a estar en un sentido o en el otro, ¿ok? Y entonces aparece una de las primeras leyes de Kirchhoff. Bueno, algunos dicen Kirchhoff, es válido, pero entre comillas a nivel del idioma ruso es Kirchhoff, ¿ok? Entonces va a aparecer la primera ley. La ley de voltaje de Kirchhoff o ley de voltajes de Kirchhoff, que se utiliza en los circuitos en serie, ¿vale? ¿Qué nos dice la ley de voltajes de Kirchhoff? Nos dice lo siguiente. Establece que la suma algebraica, miren que volvieron a tocar el tema de la suma algebraica, eso significa que van a haber elementos sumando, elementos restando, de todos los voltajes localizados en una sola trayectoria. ¿Y qué es una sola trayectoria? Un circuito en serie. Entonces, todos los voltajes en un circuito en serie, ¿listo? Es cero. En otras palabras, la suma de las caídas de voltaje, cuando hablamos de caídas de voltaje, son elementos que consumen voltaje, ¿cierto? Y sabemos que los que consumen voltaje, ¿quiénes son? Los resistores o las resistencias. Debe ser igual al voltaje de las fuentes en total que están aportando energía. Ojo a esto. La suma de los voltajes que se consumen tiene que ser igual a la suma de los voltajes que se aportan desde fuentes, ¿vale? Y basados en ese principio es que podemos utilizar esta ley, ¿ok? Es una ley de sumatorias. Simplemente tenemos que determinar quiénes consumen, quiénes no consumen, ¿no? Quiénes son los que aportan energía. Antes de desarrollar este ejercicio me gustaría hacer otro diferente para aplicar la ley de Kirchhoff, la ley de voltaje de Kirchhoff. Que en español se diría así, más o menos. A ver, espérenme 5 segunditos. En español se diría algo así. Ley de voltajes de Kirchhoff. En inglés, Kirchhoff Voltage Law. Ahí está en español y en inglés, ¿ok? Entonces la ley de voltajes de Kirchhoff, LVK, ¿cierto? Nos dice lo siguiente. La sumatoria algebraica de todos los voltajes que están presentes en un circuito tiene que ser igual a 0. Que se traduce también en que la suma de todos los voltajes, ¿cierto? De fuentes tiene que ser igual a la sumatoria de todos los voltajes de caída o consumidos, ¿vale? De caída. Por lo tanto, aplicar la ley de Kirchhoff es bastante sencillo en el siguiente circuito. Vamos a suponer que tenemos aquí una fuente de energía, solo una,
Bien, y que vamos a tener el siguiente circuito. 1, 2, 3 y 4 resistores. Tenemos 4 resistores, todos están en serie, no tienen ningún problema, listo. Y vamos a llamar los componentes de la siguiente manera. Si este es B y el resto de elementos se llaman, por ejemplo, este es R1, esta es la resistencia R2, esta es la resistencia R3, esta es la resistencia R4. ¿Listo? Sabemos cuál es el positivo de la batería. ¿Cuál es? Es este que está aquí arriba, por lo tanto el negativo es este. ¿Cómo se define entonces la ley de voltajes de Kirchhoff? Aquí lo que nos dice es, la suma de los voltajes de las fuentes, solo veo una, tiene que ser igual a la sumatoria de los voltajes que caen en cada uno de los elementos resistivos. ¿Cuántos resistores veo? 4. Por lo tanto, deberían haber 4 voltajes. Pero ahí es donde me dice la pregunta, bueno, profe, pero ahí dice R, ahí no dice V, no dice voltajes. Por lo tanto, ahí tenemos un problema. No, el problema no es tan difícil. Vamos a tomar la única corriente que tenemos. ¿Y de dónde sale la corriente? Sale del positivo, fluye a través de nuestro circuito, da toda la vuelta por aquí, ¿cierto? Y vuelve al negativo. Y esta será nuestra corriente I. Bien, lo más importante de esto es definir las caídas de tensión. En circuitos eléctricos, ¿cómo se define una caída de tensión? Se define poniendo un símbolo más y un símbolo menos sobre cada resistencia que está consumiendo corriente. ¿Y cómo se define cuáles son los más y los menos? Fácil. Tomamos la trayectoria de la corriente que sale desde el positivo. Por donde entre la corriente a un resistor, ese punto lo vamos a poner con un signo más. Y por donde salga la corriente en un resistor, ese punto será menos. Entonces tomemos el ejemplo. Vamos a venir acá y nos vamos a mirar. Como la corriente sale por el lado de arriba, va a entrar a R1. ¿Por dónde entra R1? Por el lado izquierdo. Por lo tanto, este lado será más y el lado por donde sale será menos. Seguimos. En R2, ¿por dónde entra la corriente? Está entrando por la izquierda. Por lo tanto, aquí tendré un más y aquí tendré un menos. Seguimos dando la vuelta, la corriente ahora baja y entra por el lado de arriba de R3, por lo tanto, como entra por arriba es más, como sale por abajo es menos, sigue girando la corriente y entra a R4, pero ahora por la izquierda. Entonces, por lo tanto, entra y por este lado tendré más y por este lado tendrá menos y ya cerraré el circuito. ¿Qué significan esos más menos en verde? Significa que ahí hay una caída de tensión, es decir, que la energía, o más bien el voltaje que nos está apuntando la fuente, hay una parte, hay un pedacito que está cayendo ahí, que está quedándose ahí en las resistencias. Entonces, siendo que la primera caída de tensión en R1 la podemos llamar el voltaje en R1, la caída de voltaje en la resistencia 2 la podemos llamar el voltaje en R2, la caída de voltaje en R3 la llamamos voltaje de caída en R3 y la caída de voltaje en R4 la podemos llamar voltaje en R4. También le podríamos haber puesto solo los subíndices, B sub 1, B sub 2, B sub 3 y B sub 4 para cada resistencia. ¿Qué nos dice la ley de voltajes de Kirchhoff? La suma de los voltajes de fuentes tiene que ser igual a la sumatoria de los voltajes de caídas. ¿Cuántas fuentes hay? Una. Por lo tanto, la ecuación se arma de la siguiente forma. La única fuente de voltaje que tengo, ¿cierto?, va a ser igual a la suma de todas las caídas de tensión. Entonces las caídas de tensión sería BR en 1 más BR2 más BR3 más BR4. ¿Listo? Y ahí está la primera ley de Kirchhoff. Ahora bien, eso no nos dice absolutamente nada, porque es que resulta que si lo vemos bien, pues no tiene nada de raro. O sea, son voltajes, pero no los han definido porque ni siquiera conocemos las resistencias, o sea, no sabemos absolutamente nada. Y entonces, por lo tanto, he aplicado hasta ahora el concepto de la ley. Pero ahí hay algo bien interesante, y es lo siguiente, que la ley de Kirchhoff hace uso también de la ley de Ohm. ¿Y en qué sentido? Voy a encerrar aquí en amarillo, voy a encerrar algo. Miren esto. ¿Qué se está relacionando? ¿Cuáles variables están solamente en R1? En R1 está la resistencia R1, pero también la caída de tensión en R1, que es V. Oiga, espéreme 5. La ley de Ohm, ¿qué relaciona? La ley de Ohm relaciona el voltaje, la resistencia y la corriente. Por lo tanto, pregunta del millón, ¿será que yo puedo conocer la corriente que fluye a través de R1? ¡Claro! La corriente que fluye a través de R1, pues va a ser el voltaje que hay en R1 dividido la resistencia en R1. Recuerden la ley de Ohm, como decía. La ley de Ohm nos dice lo siguiente, que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Por lo tanto, tengo a R, tengo a V, pero no tengo a I, entonces despejemos I. I es igual al voltaje sobre la resistencia. Por lo tanto, ¿puedo saber el valor de I acá? Claro, voltaje en R1 sobre R1 nos va a generar el valor de la corriente. ¿Listo?
Entonces, si tenemos en cuenta eso, que la corriente es la misma para todo el mundo, pues entonces yo puedo tomar esta ecuación y aplicarla acá. Miren lo que va a pasar ahora. El voltaje de entrada, único voltaje que hay, que es V, ¿cierto? Va a ser igual a ¿quién? Al voltaje en R1, pero según la ley de Ohm, el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. ¿Cómo se llama la resistencia? R1. ¿Cómo se llama la corriente? Pues la corriente se llama I. Entonces, R1 por I será el voltaje R1. Más. ¿Cuál será el voltaje en R2? Según la ley de Ohm, el voltaje es corriente por resistencia. ¿Cómo se llama la resistencia en R2? Pues R2. ¿Y cómo se llama la corriente que atraviesa R2? I. Entonces R2 por I nos va a dar el voltaje en R2. Más el voltaje en R3 va a ser igual a la resistencia R3 multiplicada por la corriente que fluye a través de él, que es la misma I. Más el voltaje en R4, pues va a ser ¿quién? Va a ser la resistencia R4 multiplicado por la corriente que fluye a través de R4, que es la misma I. Si se dan cuenta, acabamos de despejar el voltaje en función a la resistencia multiplicada por la corriente. Y nos dimos cuenta que como solo hay una corriente, entonces como la corriente es la misma, sale como factor común. Por lo tanto, el voltaje termina siendo igual a, ojo a esto, factor común, ¿no? Acá está, factor común I, ¿cierto? Y este factor común va a ser común ¿a quién? A R1 más R2 más R3 más R4. ¿Listo? ¿Y qué observamos acá, chicos? Observamos lo siguiente. Estoy sumando ohmios más ohmios más ohmios más ohmios. Las resistencias están dadas en ohmios, en kiloohmios, no importa. Pero lo que está dentro del paréntesis es la suma de resistencias. Eso es como decir, ¿qué pasa si sumo una manzana más otra manzana más otra manzana? Como todas son la misma, entonces una manzana más otra manzana más otra manzana me da 3 manzanas. Por lo tanto, que me daría R1 más R2 más R3 más R4. La resistencia total. ¿Listo? Si yo tomo esta corriente y la paso a dividir, ojo a esto, el voltaje sobre la corriente termina siendo igual a la suma de las resistencias. Aquí simplemente despejé I, ¿no? R1 más R2 más R3 más R4. ¿Listo? ¿Y qué tenemos acá? ¿Qué es el voltaje? El único que tenemos. ¿Qué es la corriente? La única que tenemos. ¿Qué es V sobre I? V sobre I es R. Como el voltaje único que tenemos es el voltaje total y la corriente única que tenemos es la corriente total del circuito, entonces el voltaje total sobre la corriente total termina siendo la resistencia total. Entonces esto nos lleva a que esta ecuación se convierta en lo siguiente. V total sobre I total nos da R total. La resistencia total del circuito, que termina llamándose también resistencia equivalente, termina siendo igual a R1 más R2 más R3 más R4. Y aquí aparece, ¿cierto?, el concepto de la resistencia equivalente de los circuitos en serie. Este circuito de 4 resistores se puede llevar a un circuito de un solo resistor, o sea, este que está acá, se puede llevar directamente a este circuito con un solo resistor. ¿Cómo? Ponemos la fuente de voltaje y esta fuente de voltaje irá conectado a un único resistor. ¿Cuál es el valor de ese resistor? El valor de ese resistor es REQ. R equivalente. ¿Y de dónde sacó R equivalente? Pues R equivalente es la suma de todas las resistencias en la serie. ¿Vale? Por lo tanto, aparece un fenómeno que es el fenómeno de reducción. El fenómeno de reducción de las resistencias en serie. Nosotros podemos reducir un conjunto de resistencias en serie a una única resistencia. ¿Cómo? Sumando todas las resistencias. La suma algebraica, bueno, la suma de todas las resistencias nos va a dar una resistencia total o equivalente. Y el circuito se disminuye porque ya pasa de tener una fuente y 4 resistencias a una fuente, una sola resistencia equivalente, y es mucho más sencillo de poder calcular. ¿Listo? Y así se reducen las resistencias en equivalente utilizando la ley de voltajes de Kirchhoff. Bueno, las 13:57. No sé si tengan preguntas hasta el momento. En la próxima sesión vamos a hacer este ejercicio, porque aquí hay 2 fuentes, entonces aquí sí tenemos que tener cuidado, o debemos tener cuidado, porque si ustedes son observadores, sé que lo son, se dieron cuenta que B sub S1 y B sub S2 están en sentidos contrarios, por lo tanto estas fuentes tienen que restarse, ¿no?
No se van a sumar porque es la suma algebraica. Entonces ahí debemos tener en cuenta que están al contrario, por lo tanto debo aplicar el criterio que vi ahorita. No sé si tengan preguntas en este momento, alguna duda, algún concepto que de pronto quieran aprender o de pronto quieran relacionar, algo que nos quieran compartir, un chistecito, una cerveza, nada. Ok, No, señor, profe. totalmente No, señor, claro. muchas gracias. Cuando les dije lo de la cerveza y Sí, sí, no. Señor Camilo, ¿qué dijo? No le entendí. Voy a frenar aquí ya la grabación para poder